Hola a todos. Hola. En primer lugar, feliz año nuevo a todos. ¿A qué más te de todo? Tranquilos, no hemos vuelto de Japón todavía. Si nos seguís por redes sociales, sabéis que estamos actualmente en Japón, pero No nos también estamos desdoblamos aquí. todavía, ¿Qué está ¿eh? pasando? Bueno, no, hemos dejado este vídeo grabado y programado para que se publicara hoy. ¿Pero por qué, además? ¿Por qué hoy, Luis? Porque el 1 de enero es el cumpleaños de japonismo. ¡Yay! ¡Felicidades a nosotros! Cumpleaños feliz, cumpleaños Ahora sí puedo feliz. decir Otanjobi Medeto. Ahora sí puedes decir que tanto bien me meto. Pues eso, el 1 de enero es el día en el que comenzamos japonismo. ¿Y qué cumpleaños hacemos hoy? El número 13. Nos encanta este número, ¿no? Sí. Yo creo que este año va a ser... Va a ser un año importante, ¿no? Sí. El 13 tiene a veces connotaciones negativas de mala suerte, pero para nosotros va a ser espectacular, ¿no? Yo El creo que primer sí. año que estamos de vuelta ya entero el año en España otra vez, con un montón de proyectos. Y bueno, queríamos contaros un poco cómo han sido estos 13 años para japonismo, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos una página en la web en la que hablamos un poquito de nosotros, pero al final nos gusta contároslo en vídeo, ¿no? Y yo creo que a vosotros pues os gusta escucharlo. Bueno, eso creemos, ¿verdad? Claro. Decidnos que sí, por favor. ¿Y cómo empezó japonismo? Pues bueno, el caso es que los que formamos japonismo a día de hoy, aquí, nosotros dos, Hola. pues antes de japonismo incluso ya escribíamos contenido sobre cultura japonesa en otra página web. Una página web que ya no tiene este contenido. Exacto, cuando esta página desapareció, lo que hicimos fue, bueno, básicamente decidimos que nosotros queríamos seguir escribiendo sobre Japón y decidimos pues crear un espacio propio en el que pudiéramos hablar de todas esas cosas que nos interesaban, tanto de viaje, como de cultura, como de literatura, bueno, que fuera nuestro espacio para hablar de Japón. Exacto. Bueno, a decir verdad, en aquel primer momento, aquel primer japonismo, que lo veréis, lo tenemos publicado un poco, la apariencia que tenía en aquel entonces era muy básico y ni siquiera hablaba de turismo, de viajes, ¿no? Era un japonismo en el que hablábamos de otro tipo de temas, con contenidos bastante largos, bastante investigados. Es decir, ya en aquel momento intentábamos no escribir sobre cualquier cosa y no de cualquier manera, ¿no? Queríamos hacerlo de una forma rigurosa, pero cercana también. Pero bueno, como veis, la apariencia era bastante mejorable, se puede decir, es verdad. Y bueno, pues ese japonismo nos estuvo sirviendo durante un tiempo. Ese primer japonismo tenía un gestor de contenidos que se llamaba Spip, que estaba hecho en Francia, era el que utilizaban algunos periódicos franceses incluso. Y bueno, pues nos sirvió durante un tiempo. La apariencia era algo, bueno, mejorable, porque tampoco nuestra capacidad de diseño web en aquellos momentos era la que era. Pero bueno, nos servía. De todas maneras, hay una cosa curiosa y es que aquel japonismo, ya en 2006, ¿no?, vio el estreno de una sección que llamábamos Los meses en Japón y ninguna otra página sobre Japón tenía, de la época tenía esa sección, ¿no? Hablábamos mes a mes de qué era lo importante, los nombres antiguos de los meses en Japón, incluso las comidas, las festividades típicas de esos meses, lo que se comía en esos meses, etcétera, ¿no? Queríamos ofrecer información sobre cómo se vivía en Japón cada uno de los meses y bueno, pues fue algo único que hemos seguido manteniendo, por supuesto, y expandiendo. Luego, ¿qué vino, Laura, después de este gestor de contenidos? Uno de tus favoritos. Vino el horror, no sé, la muerte hecha editor de contenidos, gestor de contenidos, como se diga. Fue un horror. Luis os puede hablar del tema técnico, yo solo os diré que hubo un momento que yo me planté y dije, o me cambiáis esto, que yo pueda escribir de manera rápida, ágil, fácil, amable, o yo hasta aquí. ¿Y de qué hablamos aquí? Pues hablamos de un gestor que se llamaba Expression Engine. A mí me gustaba porque era muy potente para personalizar y una persona incluso sin conocimiento de programación podía hacerse su plantilla y quedaba muy bonita. De hecho, el diseño, al menos estético, de aquel japonismo era bastante bonito y lo hice yo personalmente sin tener mucha idea, ¿no? Pero es verdad. Era horrible. Tengo que reconocer que las tripas del gestor de contenido
eran un poco complicadas de utilizar. De hecho, cuando estábamos usando este gestor de contenidos, el ritmo de publicación bajó muchísimo. Bajó muchísimo. También es verdad que era una época de mucho trabajo para nosotros, pero todo bajó mucho porque es que para mí, por ejemplo, ponerme a escribir ahí era armarme de paciencia, sí, y las cosas no quedaban como yo tenía en mente, como yo quería, era todo muy complicado. Bueno, y al final acabas cuando las cosas se te hacen difíciles, exacto, ¿no? Si tienes mucho trabajo y tienes otras cosas, acabas perdiendo un poco la ilusión por publicar, ¿no? Entonces, pues bueno, fue en ese momento que dije, mira, yo así no puedo seguir. No puedo. No puedo. ¿Y qué pasó entonces? Pues llegaron los años oscuros de japonismo. Exacto. Dicho así, ¿no? Es muy... No me sale la palabra, ¿cómo se dice? ¿Dramático? Eso. Dicho así, es muy dramático, pero es que es lo que fue y es lo que contaba Laura, ¿no? Al perder un poco la ilusión y tener mucha carga de trabajo con otras cosas que hacíamos fuera de japonismo, pues japonismo quedó un poco aparcado, quizás se puede decir. Sí, no diríamos abandonado, no porque abandonado. Nunca estuvo abandonado, íbamos publicando, pero muy poco, de vez en cuando. Seguíamos viajando a Japón, hacíamos fotos porque seguíamos queriendo escribir de todo ello, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues resolvimos estos años oscuros pasándonos a WordPress, que en 2011, y en marzo de 2011 hicimos ese relanzamiento, se puede decir, ¿no? En lugar de montar un japonismo con una plantilla súper compleja y algo maravilloso, ¿no? Que es lo que yo tenía en mente, pues tuve que dar un paso atrás y decir, bueno, me basta con tener una plantilla que sea más o menos bonita, ¿no? Que más o menos encaje que del pego un poco, con ¿no? lo que queremos hacer, ¿no? Con los colores que queremos, la manera de estructurar la información, pero bueno, con que nos sirva, podemos lanzar. Y relanzamos japonismo con el compromiso, ¿no?, que nos hicimos a nosotros mismos de decir, bueno, pues ahora que tenemos un gestor que es más fácil de utilizar, pues vamos a empezar a publicar mucho más porque teníamos un montón de cosas que queríamos rehacer. Sí, porque las ganas realmente no se habían ido nunca, no. Por eso no podemos decir que abandonamos el proyecto, porque las ganas estaban ahí. Lo que pasa es que el gestor de contenidos, en vez de ayudarnos a seguir adelante y a mejorar la web, creo, en mi opinión al menos, que nos puso un poco de escollo, ¿no? Los años oscuros. Sí, realmente. Entonces, con este reinicio de 2011, realmente es cuando la web, como la conocemos hoy en día, empezó a subir, ¿no? Y empezó a crecer. Ya no hablamos de nivel de lectores, de visitas y tal, no, sino a nivel personal, de cómo nosotros... Exacto, cómo nos sentíamos con respecto a la página, ¿no? Y a lo largo de estos años, desde 2011 hasta ahora, 2019, pues también ha pasado ya unos cuantos años, ¿no? Habéis ido viendo, eso si nos seguís desde entonces, una serie de cambios en las plantillas que sí que nos ha ido acercando a quizás el japonismo que al principio, ¿no?, habíamos soñado, pero que ni siquiera sabíamos qué apariencia tenía, ¿no? Ahora ya empieza a decir, vale, sí, esto me encaja, ¿no? Esto encaja con aquello que queríamos, porque hemos ido cambiando de plantillas, tampoco muchas, pero lo suficiente pues para ir haciendo japonismo pues más profesional, la organización de contenidos irla mejorando, mostrando más contenido en la portada, con las fotos más grandes, no sé, un montón de cosas que si lo miráis la vista atrás, además tenéis todos las imágenes, ¿no?, de cómo eran esos rediseños, tienen más o menos una apariencia similar, pero se nota que van mejorando, ¿no? Se ve la evolución. Que vamos mejorando, ¿no? Y para 2019 se viene algo, ¿no, Luis? Hay sorpresas, sí. No queremos decir mucho más, pero 2019 va a haber sorpresas en japonismo porque seguimos mejorando, claro que sí. Bueno, y esto más o menos a modo resumido, porque nos podríamos enrollar mucho más y creedme, estoy haciendo un esfuerzo por ser breve. Ya sé que no lo parece, pero lo estoy haciendo. Bueno, pues dicho esto, que habla sobre lo que es japonismo y cómo surgió y los cambios de plantilla y gestor de contenido, vamos a hablar un poco, ¿no?, de qué hemos hecho en estos años, ¿no? Qué sitios hemos visitado de Japón, Bueno, ¿no? Primero yo creo que deberíamos hablar de por qué, es verdad que decimos por qué
surgió japonismo, ¿no? De dónde Sí. surgió. Y siempre decimos que era una necesidad personal, que nosotros escribíamos en otra página, cuando esta desapareció, pues decidimos crear nuestro espacio, bla, 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 ¿no? Todo lo que hemos dicho antes. Pero realmente es, bueno, pero ¿por qué escribíais contenidos de Japón? Es decir, ¿de dónde sale, de dónde surge vuestra pasión por Japón? No íbamos a ser breves. Bueno, Bueno, sí, pues se puede hacer así brevemente. Bueno. Mi respuesta es muy breve porque no tengo ni idea. Yo no tenía ni idea de Japón, no tenía amigos japoneses, nunca leí manga, sí que veía pues Bola de Dragón y Doctor Slump, lo que echaban en la televisión catalana, pero es que no tenía para mí no era un concepto de estos son dibujos animados japoneses y entonces quiero estudiar japonés o algo así. No, yo veía esos dibujos porque era lo que había en la tele y me gustaban y ya está, no tenía más. Empecé a estudiar japonés en la Universidad Autónoma de Barcelona, no sé por qué, yo podía escoger varios idiomas, había un montón abiertos. Y no sé, a día Y de te hoy... dio el japonés, ¿no? Sí, Pues, yo iba pensando en hacer bueno. alemán, o sea, y de hecho salí de mi casa diciendo, sí, mi segundo idioma va a ser alemán, ¿no? bueno, si Aparte no de hubiéramos, inglés. a lo mejor tendrías germanismo. Podría ser. Podría ser. Y no sé por qué, al llegar a la universidad dije japonés y hasta aquí. De hecho, hace unos días estaba revisando así notas de mi primer trimestre en la universidad. Y era muy gracioso porque había palabritas, ¿no? Por ejemplo, en un texto aparecía Shinjuku en hiragana. Y para que os hagáis una idea de mi cero conocimiento de Japón en esa época, ¿Qué decías? ¿Cómo? que Cuéntanos. anoté para saber qué era eso de Shinjuku, porque yo no tenía ni idea de qué era eso de Shinjuku, anoté barrio de rascacielos y diversión. Bueno, Y había otro que era Pero es Ginza, verdad, ¿no? que puse pues como parecido a un Passeig de Gracia, ¿no? pero bueno, Shinjuku es un barrio de rascacielos y diversión. Pero me pareció muy gracioso encontrarlo porque me di cuenta realmente de que es eso, de que no tenía ni idea de Japón, nada, cero, no tenía ningún tipo de conexión con Japón y bueno, Vaya, aquí estamos, ¿no? aquí Un montón de estamos. años después, pues trabajando y disfrutando Japón día a día. Exacto. Bueno, ¿y tú, Luis? Pues en mi caso, tampoco sé muy bien qué me llevó a Japón. Bueno, yo sí que veía dibujos animados japoneses sabiendo que eran japoneses. Sí que leía algún manga, tampoco es que muchísimos, al menos hace unos años. Y sí que recuerdo de todas maneras que mi primer acercamiento a Japón, sobre todo, fue al idioma, ¿no? Y fue cuando alguien, estando en la universidad también, yo estaba creo que en tercero por aquel momento, pues alguien me enseñó cómo escribía su nombre en japonés porque se lo había dicho un amigo, no sé cuánto, y aquellos símbolos, mira que era katakana, porque claro, era un nombre extranjero. Aquellos símbolos me fascinaron, ¿no? Y esta persona me contó un poquito más sobre ello. Entonces, como soy, y cuando algo me interesa y algo me sorprende, pues tengo que informarme de ello y tengo que profundizar y tengo que leer y demás, pues me fui a una tienda de libros esa misma tarde y me compré un libro sobre kanjis. Friki. Sí, bueno, sobre kanjis y sobre hiragana y tal, y empecé a leer, ¿no? Y pensé, oh, qué bonitos son estos ideogramas, estos símbolos, ¿no? Y los trazos. Y de hecho, una de las primeras cosas que aprendí fue a cómo escribir los kanji, ¿no? El orden de los trazos y esto, ¿no? Y es como, madre mía, o sea, estoy empezando la casa por el tejado. Sí, el mundo casi, ha dado un poco al revés, casi. pero bueno. El caso es que a partir de ahí, para mí siempre el estudio de los idiomas va aparejado al estudio de la cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo cada idioma está muy relacionado con la cultura donde se habla. Entonces empecé también a profundizar en la cultura japonesa hasta un punto que dije, necesito poder escribir de ello, quiero poder escribir de ello, ¿no? Quiero compartirlo, mucho o no que sé, sobre todo porque para mí también escribir de temas sobre Japón significaba aprender yo más, porque claro, si quieres escribir algo que la gente no sepa y quieres decirlo, contarlo con suficiente nivel de detalle, te lo tienes que preparar mucho tú primero, ¿no? Entonces al final lo aprendes un montón primero tú, antes que nadie. Para mí eso era lo bonito. Bueno, y ahora que me has pisado lo que yo había dicho de hablar sobre nuestra historia viajando a Japón, contando estas cosas, que ha sido muy interesante, ¿verdad que sí? Decidnos que sí. Gracias. Pues ahora de verdad vamos a ponernos a hablar un poco para que sepáis cuál es nuestra historia con el país, las veces que hemos ido, qué cosas hemos hecho, qué lugares hemos visitado, etc. Vale, vamos a intentar ir un poco rápido, porque No, hay un montón. hay un montón. Bueno, todo empieza
Todo empieza en el año 2000. Yo pisé Japón por primera vez en marzo de 2000 y estuve ahí hasta marzo de 2001. Estuve un añito con una beca de movilidad en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Y bueno, fue un año espectacular, ¿no? Como un Erasmus, digamos, en Kioto, pues imaginaos. Es decir, que no estudiaste nada, ¿no? Estudié un montón, pero también me lo pasé muy bien. Vale. Y estuve trabajando, yo tenía visado de estudiante y bueno, mis padres me mandaban dinero, pero el cambio, el yen era horrible, me llegaba muy poquito dinero, necesitaba más dinero, bueno, total, que... Trabajé como profesora de español. Muy bien. La verdad es que fue estupendo. Fue una etapa genial. Un año maravilloso, que sí, que me lo pasé muy bien. Estudié mucho, trabajé también mucho, pero me lo pasé muy bien. ¿Y luego cuándo volviste a Japón, Laura? Cuando volví a España, estuve buscando la manera de volver a Japón, buscando un trabajo. Y finalmente encontré un trabajo y me fui en agosto de 2003. El proyecto era, bueno, pues yo me quedo y no se sabe, ¿no? Yo iba con un visado de trabajo y, bueno, lo que me diera el trabajo. Pero se cruzó alguien por mi camino y, bueno, los planes cambiaron un poco. Es que yo había además ido a Japón por primera vez en julio de 2003, ¿no? Y en aquel momento yo ya conocía a Laura, entonces yo me fui a Japón, luego volví de Japón, Laura luego se fue a Japón a trabajar, bueno, fue aquello un lío muy grande y volví otra vez a Japón en diciembre de 2003, eso, por Navidades y fin de año, y bueno, pues... Bueno, al final yo decidí volverme a España en abril de 2004. Eso es. Y bueno... me lié la manta a la cabeza y me fui para Madrid, empezamos a vivir juntos y bueno, aquí vienen unos años un poco tranquilitos que van un poco a la par del gestor de contenidos. Sí, exacto, ¿no? Cuando no podíamos o no teníamos las ganas de escribir tanto, es curioso porque claro, no teníamos tanta necesidad de viajar a Japón porque es que aunque viajemos no sabemos muy bien qué vamos a hacer con todo ese contenido. Sí. De todas maneras, incluso en aquellos primeros momentos ya empezábamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque mucho del contenido que tenemos en japonismo está pensado también para los que vais a Japón por primera vez, ¿no? Y normalmente se suele visitar un Tokio, Kioto. Mi segunda vez, por ejemplo, cuando fui en Navidades a fin de año a ver a Laura, que ella vivía en Osaka, en diciembre de 2003, ya hicimos algunos viajes un poco diferentes de lo que se suele hacer para unas primeras veces en Japón. Nos fuimos al gran santuario de Ise, nos fuimos a ver las rocas casadas de Futami. Sí, hicimos... O sea, sitios que mucha gente no visita a lo mejor hasta el cuarto o quinto viaje, o ni siquiera. Sí, es verdad. Y de hecho ni siquiera compré el Japan Rail Pass en aquel momento, ¿no? Porque no salí de la zona de Kansai. O sea, pues fijaros, ¿no? Que ya éramos raritos en aquel entonces, ¿no? Pero raritos bien. Luego volvimos a Japón en el año 2007 y en esa época, bueno, la verdad es que fue un viajazo. Estuvimos 3 semanas en Japón. 3 semanas, pero nos hicimos un tour por el centro y el sur de Japón. Tela, pero claro, a agosto llegamos hasta Kagoshima, Beppu, en la isla de Kyushu, un calor impresionante. Hiroshima, Miyajima, luego nos fuimos para Kanazawa, evidentemente Kioto. En Kioto disfrutamos del Daimonji, por ejemplo. Las hogueras, ¿no? con kanjis que ponen en las laderas de las montañas que rodean a Kioto. También estuvimos en Kibune. ¿no? La zona de Kibune y Kurama. Sí. Luego nos fuimos para Tokio, ¿no? Creo que no me dejó nada. Y estuvimos en Hakone también, sí. Que bueno, evidentemente es que... No lo disfrutamos tanto porque teníamos el tiempo un poco ya justo, porque al final aquello ya era el germen de algunos de los viajes que hemos hecho hoy en día, ¿no? Porque a pesar de tener 3 semanas... metimos muchas cosas en pocos días. Metimos Shikoku, nos fuimos hasta Takamatsu para ver el agua Odori, para ver el festival... Tokushima. Tokushima, cierto. Nos fuimos hasta Tokushima para ver el agua Odori. Exacto, fue un verano aquel de 2007 de ver muchos festivales también, porque aparte de ver, estuvimos viendo el Festival de Obon en Hiroshima, justo en el aniversario de la bomba atómica, ¿no? Un momento precioso, muy emotivo, muchísimo silencio a pesar de la cantidad de gente que había, nos dejó totalmente rotos por dentro, ¿no? Y fue cuando empezamos el viaje.
Luego estuvimos en este festival de Tokushima, el Aguadori, que es uno de los festivales más concurridos de todo el país, a pesar de que Shikoku no tiene una manera de llegar tan fácil como otras zonas. La verdad es que fue muy interesante aquel viaje. Fue un viajazo, la verdad es que sí, fue un viajazo. Hicimos muchas fotos, pero si lo pensamos desde el punto de vista de hoy, comparado con las fotos que hacemos hoy, bueno, para que os hagáis una idea, hoy en día a veces, si nos vamos 2 semanas a Japón, por ejemplo, yo soy capaz de hacer unas 6.000 fotos. Sí, no me he equivocado, 6.000 fotos en 2 semanas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener contenido gráfico de absolutamente todo, porque nos encanta hablar de todo, entonces necesitamos hacer muchas fotos. En aquellas 3 semanas creo que hice unas 5.000, que también son muchas, pero bueno, comparativamente hablando no son tantas. Y nos hemos dado cuenta, ¿no?, viendo las fotos hoy en día, que, ay, pues me falta una foto de esto, me falta una foto de aquello, ¿no? Es una pena. Sí. Y bueno, después de esto, como os hemos dicho, pasamos unos añitos que no viajamos mucho a Japón porque tampoco teníamos mucho que escribir. Luego, en 2009, nació Eric, nuestro hijo. En 2011 reiniciamos, se puede decir, japonismo, y entonces volvimos a decir, necesitamos ir a Japón otra vez, ¿no? Nos apetecía, no es que necesitáramos, es que lo necesitábamos desde un punto de vista personal, nos apetecía un montón volver a Japón, así que bueno, Eric era muy chiquitito, pero dijimos, bueno, pues nos vamos a Japón y pasamos nos apetecía que él también conociese un sitio pues que era especial para nosotros, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues Eric ya ha estado 8 veces en Japón, o 9 con la de ahora, ¿no? Sí. Que él está con nosotros allí en Japón ahora mismo. Y bueno, pues la primera vez que fuimos fue justo por Año Nuevo, 2011-2012, ¿no? Creo que subimos al avión el 31 de diciembre. Sí. Y hicimos Año Nuevo, ¿no? Nos tomamos unas chocolatinas. Yo creo que estábamos sobrevolando Siberia. Cuando ocurrió. Bueno, fue interesante, una manera diferente, ¿no?, de hacer el Año Nuevo. La verdad es que lo pienso ahora y fue un poco locura, porque nos fuimos de Hatsumode, por ejemplo, a Fushimi Inari. O sea, íbamos con el cochecito, porque Eric ya andaba, pero para andar muchos ratos largos preferíamos llevar el cochecito por si acaso, ¿no? Fue una locura. Porque Hatsumode... El Hatsumode es la primera visita al templo santuario del año, ¿no? Imaginad cómo está Fushimi Inari. Es uno de los más concurridos de todo Japón. Y nosotros nos plantamos ahí el día 1 de enero, si no recuerdo mal. 2. ¿El día 2? Sí. Pues el día 2 de enero nos plantamos en Fushimi Inari, había pero ríos de gente, nosotros con el cochecito y hoy al final lo pasamos. Si veis las fotos del post de Fushimi Inari, veréis algunas donde lo único que se ven son cabezas de personas. Y nosotros estábamos ahí, es como el día más loco para ir a Fushimi Inari, pues ese día decidimos nosotros. Y con somos cochecito. Así. Bueno, lo repetimos en el santuario Yasaka, que también está muy lleno de gente, pero bueno, disfrutamos mucho. Fue un primer viaje a Japón con Eric, en el que pues hicimos un poco básicos, ¿no? Vimos Kioto, Osaka, tenemos amigos allí y estuvimos con ellos, un poco más relax. Sí, nos tomamos el viaje un poco con tranquilidad porque, bueno, era como una manera de reconectar con el país, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Sí, y después nos fuimos a Tokio y estuvimos varios días en Tokio tranquilitos, hicimos excursiones. Una de las que quizá más me gustó fue que fuimos a Takasaki para ver el festival de Daruma. Que hay un montón de darumas de todos los tamaños, donde, bueno, la gente... Que ahí de todas maneras también se notaba que seguíamos siendo raritos, ¿no? Porque es como estamos reconectando con Japón, visitando Tokio, Kioto, pero nos vamos a Takasaki, que es un sitio donde no va casi ningún occidental, de hecho éramos los únicos que había por allí. ¿Y por qué? Pues porque había un templo por ahí perdido que además tenías que subir a un autobús desde la estación que tardaba 40 minutos en llegar, y bueno, nos hicimos amigos de un señor japonés que le regaló un llavero con un daruma a nuestro hijo. Sí. Y bueno, pues ahí pasamos el día, ¿no? Un poco. Que luego además al volver subimos a un Shinkansen, pero iba tan lleno de gente que no pudimos ni sentarnos. Íbamos de pie como si fuese el metro en hora punta, pero sin embargo era un tren de alta velocidad, ¿no? Aquello, o sea, vaya días, vaya excursión. Y ese primer viaje con Eric ya nos enganchó, definitivamente.
Y nada, tardamos pocos meses en volver, porque en verano de 2012 volvimos otra vez a Japón. Y en esta ocasión decidimos, pues ya que es verano y los festivales estos de Tohoku tienen muy buena pinta, ¿por qué no nos vamos a pasar el verano viendo festivales de Tohoku? Eso es. Y eso hicimos. Y como ya os decimos que nuestra manera de viajar a Japón a veces se sale de las rutas establecidas, lo que hice para este viaje en agosto de 2012 es mirar qué festivales había por el norte de Japón y tratar de hacer un plan de viaje que nos permitiera visitar el máximo número de ellos durante unos 10 días o así antes de volver a Tokio. Así que pues encajamos, por ejemplo, el Nebuta Matsuri en Aomori, un festival precioso donde los floats, ¿no?, que llaman, o las carrozas estas, ¿no?, van iluminadas por dentro y cuando cae la luz es una preciosidad porque los mueven, los bailan, es una pasada. Estuvimos en Hachinohe, que es un sitio muy poco visitado por occidentales, pero que tenía un festival, el Sansha Taisai, muy curioso, con unas carrozas también bastante peculiares. Luego estuvimos en Morioka, que tienes el Sansa Odori, que es un festival de bailes por las calles principales de la ciudad, que es una pasada. Estuvimos en Sendai, donde hay el Tanabata Matsuri, que es uno de los festivales de Tanabata más famosos de todo el país, ¿no?, con unas banderolas que cuelgan de los techos, maravilloso. Y también visitamos lugares muy desconocidos, como por ejemplo Hiraizumi. Exacto. Que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sin embargo no va mucha gente. Es muy poco conocido y la verdad es que merece mucho la pena. Tenemos mucho contenido pendiente de Hiraizumi. Tenemos. Entonces fue un viaje muy interesante porque además todos nos encantan los festivales, ya lo sabéis. Y ver aquellos festivales que además eran bastante desconocidos para el público de habla hispana, pues fue una pasada. Y nos alegra mucho que desde que los publicamos en nuestras redes sociales, muchos lectores nos han contado que han ido en verano a hacerse un recorrido muy parecido al que hicimos nosotros para ver estos festivales, ¿no? Y nos encanta porque Tohoku es una de las zonas de Japón que más nos gusta. Y aunque cada vez hay más gente que lo va conociendo, todavía sigue siendo un poquito, ¿verdad? Un poco desconocido. Y bueno, tiene Shinkansen, está bastante bien comunicado, entre comillas, Entre comillas. Y tiene una naturaleza espectacular, la comida también es deliciosa, la gente es muy amable, los festivales, tanto de invierno como de verano, vamos, una maravilla. Y bueno, en ese viaje también fuimos a lugares tan chulos como Matsushima, y también desde Tokio fuimos a Enoshima, es decir, que seguíamos con nuestro tema de hacer excursiones un poco raras, ¿no? Un poco diferentes, exacto. ¿No? Matsushima además es uno de las 3 grandes vistas de Japón, ¿no? Es uno de esos sitios que a los japoneses les encanta y sin embargo también había pocos occidentales. En aquel momento todavía estaba un poco afectado por el terremoto que había ocurrido un año antes, ¿no?, el gran terremoto del este de Japón, pero bueno, pues ya empezaba a recuperarse ya, pero aún así todavía no había tanta gente, ¿no?, como era de esperar. Sí, de hecho recuerdo que en varios lugares, en varias ocasiones nos dieron un poco las gracias, ¿no? Porque un año después del terremoto pues estábamos ahí y disfrutando con toda la gente de Tohoku, pues de sus festivales, de su gastronomía y todo, ¿no? Entonces, y era importante, ¿no?, para ellos pues darse a conocer y mostrar pues que la vida sigue y que bueno, pues había pasado algo una tragedia muy terrible, grande, pero bueno, pues se seguía haciendo la vida y disfrutando de las cosas, es importante. Y bueno, después de visitar Japón en verano de 2012 con el calorcete, pues nos decidimos cambiar un poco el chip y volvimos a Japón en febrero de 2014 a pasar frío. Básicamente teníamos la posibilidad de viajar en febrero, mes perfecto para ver uno de los festivales que yo más ganas tenía de ver en el mundo. Era un sueño desde hacía muchísimos años, de hecho desde el año 2000 que estaba yo en Kioto y no pude ir. Sobre todo también porque son unas fechas, ¿no?, que se salen un poco de las vacaciones normalmente que tiene la gente. Claro, si no tienes vacaciones es que no puedes ir. Y es el Festival de la Nieve de Sapporo. Así que pues en ese febrero decidimos irnos a Hokkaido a disfrutar de varios festivales de la nieve. Pero aquí viene un... Batallita Time. ¿Por qué Batallita Time? Porque en aquel febrero de 2012 ocurrió una de las mayores nevadas que recuerdan en Japón. De la historia. Sí, era la mayor nevada de los últimos 50 años o algo así. Y nos pilló de lleno. Llegamos, de hecho,
no habíamos comprado el JR Pass. ¿Por qué? Porque como nos íbamos hasta Sapporo y no había tren bala directo, dijimos, vamos a coger un vuelo de conexión, un vuelo doméstico, desde Narita hasta el aeropuerto de Chitose en Sapporo. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros llegamos, estaba todo con mucha nieve, no nos enteramos de mucho, cambiamos de terminal para ir a la terminal de vuelos domésticos y ahí nos enteramos de que habían cancelado nuestro vuelo. Básicamente el aeropuerto estaba cerrado. No había autobuses ni limousine bus que te llevaran a Tokio, no había taxis, no había trenes, no había vuelos, no había pocos nada. Taxis que había te llevaban al pueblo de Narita, Claro, para de contar. Y en el pueblo de Narita ya no había plazas hoteleras, estaba todo... Vamos, es que nada. Básicamente estaba el aeropuerto cerrado. Y estuvimos haciendo un rato de cola, viendo a ver si podíamos... Bueno, bastantes horas, a ver si podíamos, pues, coger algún autobús, algún taxi, algo. Imposible. Nada, no había comida. En los combinis estaban quedando sin comida, porque evidentemente todo el mundo estaba comprando cosas. Comida caliente ya no quedaba nada. Vamos, un agobio. Fue una experiencia peculiar. Religiosa. Y claro, nosotros teníamos un vuelo y un hotel para esa noche en Sapporo y no pudo ser. De hecho, casi se puede decir que tuvimos hasta suerte, entre comillas, porque llegamos a Japón a las 9 de la mañana, pero a las 7 de la tarde se abrió la línea de tren local, sí, porque los Narita Express no funcionaban, entonces en esa línea de tren habían puesto, lógicamente además no funcionaban porque los Narita Express no paraban en todas las estaciones y con el lío que había y la cantidad de gente que había que llevaba horas esperando, pues pusieron trenes locales que paraban en todas las estaciones. No sé ni cómo nos subimos a ese tren, porque claro, íbamos todo el mundo con maletas, imagínate, en un tren local que para en todas las estaciones con gente que lleva a lo mejor 12 horas esperando en el aeropuerto. Además llevábamos los abrigos grandes porque nos íbamos a ir a hacía un Sapporo, frío que ¿no? pelaba. Que estaba, evidentemente, Sapporo en febrero es el mes más frío del año. Entonces nosotros íbamos súper cargados de como la bufanda, ¿no? Ya preparados para llegar a Sapporo, las cámaras, las maletas. Bueno, es lo que dice Luis. Realmente yo no lo recuerdo, no sé cómo conseguimos meternos en uno de los primeros trenes que salían de Narita y como... Eso sí, si normalmente... 3 horas exacto, después. Si normalmente el Narita Express desde Narita hasta la estación de Tokio tarda una hora más o menos, aquí pudimos tardar 2 horas y media, una cosa así. Sí, creo que llegamos a medianoche a la estación de Tokio. Sí, no sé, algo de eso. Todavía estaba abierta la tienda de billetes y lo primero que hicimos fue comprarnos billete de tren hasta Sapporo. En aquel momento no estaba abierto todavía el Shinkansen hasta Hakodate, entonces tuvimos que comprar un billete desde Tokio en Shinkansen hasta Shinaomori, que era hasta donde llegaba la línea Tohoku. Compramos el billete para el primer tren de la mañana, creo que salía a las 5:02 de la mañana, una locura que no veáis. Desde Shinaomori tuvimos que cambiar de tren para llegar hasta la estación de Aomori. En Aomori subimos a un tren local que nos llevaba a Hakodate y en Hakodate volvimos a cambiar de tren para llegar hasta Sapporo. O sea, ahí sí que ya nos hubiera servido el JR Pass, pero claro, no lo hubiéramos... Y también necesitábamos un sitio donde dormir, aunque fueran pocas horas. Así que decidimos, bueno, que para evitarnos líos nos quedábamos a dormir en la estación de Tokio. Tenéis que pensar que llevábamos jet lag, un montón de horas de pie, un montón de horas sin saber nada. Qué estaba, o sea, no qué estaba pasando, sino de cómo podíamos llegar a Sapporo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Nuestro vuelo cancelado, decíamos, es que nos ofrecían un vuelo para 3 días después, cuando ya el Festival de la Nieve de Sapporo ya se había acabado. Exacto. Era como, pero si queremos ir al Festival de la Nieve. Entonces decidimos, lo más fácil era alojarnos en el propio hotel de la estación de Tokio. Sí, por suerte, el hotel de la estación de Tokio se había abierto un poco antes, porque era parte, ¿no?, de las obras de renovación de la estación de Tokio. En aquel momento las obras de renovación todavía no se habían terminado, pero el hotel ya estaba hecho, un hotel de lujo. No nos importó, como dice Laura, ¿no?, pues pagar un poco más por una noche que tampoco es que la disfrutásemos mucho, porque tuvimos que levantarnos muy pronto. Pero dormimos muy bien. Dormimos muy bien, las camas eran comodísimas y además es eso, no tuvimos
ni que salir de la estación para llegar a nuestra cama, ¿no? Que fue como, yo creo que menos mal, dentro de lo que cabe es más cómodo. Si nos pasa esto con 20 años, pues a lo mejor yo me quedo tirada en la estación de Tokio, en el suelo, dormitando un poco y ya está, ¿no? Posiblemente. Pero ya, pues bueno, esto ya teníamos una edad. Y bueno, nos alojamos eso en la estación de Tokio y al día siguiente básicamente nos pasamos mediodía largo. Mediodía en trenes. En trenes y bueno, y pensando en todo el dinero que nos estábamos gastando, que esa es otra. Pero al final conseguimos llegar a Sapporo. Fue especial, ¿no? De todas maneras. Genial, ver el Festival de la Nieve en directo. Sí. Fue algo que mereció la pena, ¿no? Se nos pasaron todos los males cuando vimos las esculturas de nieve, de hielo, las de Susukino, no sé, y comer ramen de Sapporo con el frío. Y comer ramen bajo la nieve, porque había puestos de comida exteriores en la zona del Parque Odori, que es donde se celebra el festival, ¿no? Sí que recuerdo yo esos ramen. Oh, fantástico. Qué ricos. ¿No? Bueno, y además de Sapporo estuvimos en Otaru viendo el festival de luz, ¿no? Akari no Michi. De Otaru, precioso, un frío que pela, pasé yo ahí. Es un festival precioso porque utilizan también la nieve para hacer pequeñas esculturas, algunas otras más grandes, y ponen luces dentro, y claro, cuando cae la luz, encienden las velas que hay dentro, y claro, pues esas luces, ¿no? Dentro de la nieve, pues crea un espectáculo fantástico, ¿no? Es una maravilla, también muy lleno de gente. Un frío también tremendo, porque además, claro, íbamos con el trípode para hacer buenas fotos, te tienes que llegar al sitio donde tienes las mejores vistas con una cierta antelación, y estás quieto. Otaru fue durillo, porque además es muy húmedo, está ya, claro, el canal está muy cerca del mar, el frío era tela, ¿no? Pero fue intenso. Muy bonito. Estuvimos en Asahikawa también, y ya, bueno, básicamente también estuvimos en Chosankei Onsen para disfrutar del onsen. Yo recuerdo ahí en Rotenburo, estaba nevando, estábamos fuera, maravilloso. De hecho, es una de las experiencias que más recomendamos, ¿no? Si vais en invierno a Japón y vais a algún sitio con nieve, ir a algún Rotenburo, un onsen al aire libre, que mientras hace frío fuera, ¿no? Incluso temperaturas bajo cero y nieva, vosotros estáis con el agua hasta el cuello, calentitos. Uf, es una pasada. ¿Y ya dejamos Hokkaido? ¿Volamos o fuimos en tren? Porque teníamos billete de ida y vuelta. Recuerdo. Teníamos billetes de ida y vuelta en avión, claro, por eso no habíamos comprado Jaeger Pass, así que volamos desde Sapporo. No recuerdo nada, pero pues sí, parece ser que volamos a Tokio y estuvimos ya unos cuantos días en Tokio, donde disfrutamos de la gastronomía, de la alta gastronomía japonesa, ¿no? Exacto, esos 4 días. Aprovechando que Eric no venía con nosotros, Eric se había quedado en Madrid, y pues aprovechamos un poquito esos días pues para ver, para disfrutar de varios restaurantes. Fueron 4 días en Tokio, y cada día teníamos una reserva en un sitio especial. Empezamos con el restaurante de sushi de Yasuda-san. Yasuda es un chef japonés, pero que había pasado muchos años trabajando en Nueva York y se había vuelto a Tokio. Para nosotros, además, era una buena manera de enfrentarse, ¿no? A un sitio de sushi de un poco ya de alto standing, ¿no? De buena calidad, porque como él habla inglés, pues siempre la comunicación con el chef es un poco mejor, ¿no? Que a veces te pasa que en estos restaurantes de sushi no sabes qué decir porque tú no hablas japonés, el chef no habla inglés o ni siquiera español. Ahora ya no nos pasa. Ahora ya no nos pasa, pero a veces no, pues para los lectores también dices, es que quiero disfrutar de la comida, por supuesto, pero también quiero pues poder compartir, ¿no? alguna frase con el chef. Entonces, la verdad es que muy recomendable. Probamos cuántos platos, no sé, 30 piezas de sushi, una cosa así, una pasada. Luego nos fuimos a un restaurante de carne de Kobe, pero de la de verdad, en un restaurante que estaba en la 7ª planta de un edificio de Ginza. Tomamos el menú típico, la carne era espectacular, maravillosa. ¿Qué me cuentas? Muy rica. Muy bien. Gracias, Laura, por tus grandes dotes de comunicadora nos estamos enrollando mucho. Venga, vamos a intentar ir un poco más rápido. Estuvimos luego también en fuimos a 2 restaurantes que estaban en las listas de la 50 Best, de los mejores restaurantes del mundo. En concreto, en Arisawa, que es un restaurante con 2 estrellas Michelin, que entonces era el mejor restaurante de Asia. Y luego estuvimos en Ryugin, un 3 estrellas Michelin, que entonces era el segundo mejor restaurante de Asia.
¿no? Pues estas listas van cambiando y demás, pero lo cierto, bueno, estos dos restaurantes mantienen sus estrellas Michelin. La comida era espectacular, ¿no? Muy diferente el uno de los otros, y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Fue eso, un final de viaje, ¿no? Habíamos empezado de una manera un poco dura, ¿no? Y acabamos, sin embargo, por todo lo alto. Además, estuvimos alojados esos días de Tokio en el Península, un hotel cerca de la zona del Palacio Imperial. Un hotel espectacular, con una habitación fantástica, con un baño gigante, con una bañera en la que yo cabía entero, con mis casi 2 metros. Y bueno, qué maravilla. Bueno, Laura, y después ahora que ya hemos hecho este breve inciso que nos ha durado 10 minutos sobre el viaje de febrero de 2014, ¿qué hicimos luego? ¿Cuándo volvimos a Japón? Volvimos ese mismo año, volvimos en agosto de 2014, otra vez acompañados con Eric, y estuvimos por el centro. Si no recuerdo mal, sí, por el centro de Japón, ¿no? Empezamos por Nagoya y estuvimos pues viendo ahí el museo de trenes de Nagoya. Me encantó. Estuvimos viendo también la casa de Totoro, bueno, la casa de Satsuki Imei, de mi vecino Totoro. Una reproducción a tamaño real, es una pasada, la recomendamos mucho, mucho. Luego también seguíamos con nuestras excursiones raras. Bueno, Nagoya y el parque de Aichi también son raras. Sí, son raras. Nos fuimos a ver el castillo de Hikone, que la verdad es que Eric lo disfrutó muchísimo. Yo creo que es uno de sus castillos preferidos probablemente. Tenía una mascota muy divertida, Hikonian. Ahí aprovechamos para comer un sukiyaki de carne de omi, que es una de las grandes carnes de wagyu que japonés. Ahí descubrimos que a Eric le encantaba la carne de este tipo. Sí, o sea, ahí descubrimos que nuestro hijo nos va a dejar pobres, porque la carne buena de wagyu se la come como, bueno, también también estuvimos en Takayama y en Shirakawa-go. Y luego, si no recuerdo mal, nos fuimos para Kioto. Y en Kioto también hicimos... Es que tengo aquí mi listita porque si no, no me acuerdo. Sí, es que aquí, en este momento, ¿no? Ya empezamos a viajar tanto a Japón que los recuerdos se nos mezclan. Sí, así que me he hecho unas anotaciones porque... Pero yo diría que en este viaje, ¿no? De agosto de 2014 hicimos otra de estas excursiones raras, ¿no? Hicimos una excursión rara desde Kioto, que es Amano Hashidate. Amano Hashidate es una excursión maravillosa. Es una de las tres mejores vistas de Japón. Si os acordáis, hace un momento decíamos que en Matsushima, cuando estuvimos en la zona de Tohoku, era una de las 3 grandes. Miyajima, ¿no? el tori flotante, es otra de las 3 grandes. Pues dijimos, vamos a completarlas, y nos fuimos a Amano Hashidate. La verdad es que estuvo muy chulo. Solo podíamos ir en excursión de día. Quizá merece la pena hacer noche por aquello de ir tranquilo, pero bueno, en excursión de día se puede sin ningún tipo de problema. Sí, ningún... y luego también estuvimos ese viaje en Universal Studios Japan. Exacto. Para ver toda la zona de Harry Potter y demás. Lo pasamos súper bien. Y también tengo una batallita time, porque en Amano Hashidate se me cayó la cámara al suelo y se me partió el objetivo. Yo voy con una cámara reflex, con un objetivo grandote. Lo había olvidado. Sí, no, fue terrible, porque además, claro, dije, necesito seguir haciendo fotos, estamos hacia el final del viaje, pero bueno, todavía nos queda un poco. Entonces, cuando volvimos a Kioto, en un Yodobashi cámara que había justo enfrente de la estación de Kioto, pues me compré un objetivo pequeñito, no muy caro, pues para poder hacer fotos. Terminar el viaje, para terminar el viaje, y ya pues llevé al servicio técnico el objetivo cuando volvimos y tal, y es como, madre mía, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pero es que, claro, vamos tan cargados, pero bueno. Y entonces luego, porque yo ya no me empiezo a no acordar de los sitios. ¿Qué hicimos después? Tardamos un año, volvimos en agosto de 2015. Vale. Si no me equivoco. Y ahí hicimos el viaje... Empezamos por Toyama, es verdad, fue otro viaje... sí, no me mires mal, es así. Sí. Vale. Fue otro viaje de estos de cosas raras. Cosas raras, siempre porque nos gustan. Empezamos por Toyama, que dices, poca gente va a Toyama realmente. Bueno, yo ya sabía que ahí había unos tranvías interesantes y tal, y bueno, pues eso siempre llama la atención a un trenéfilo como yo. Pero básicamente desde Toyama lo que hicimos fue irnos a la garganta de Kurobe y hacer la excursión con el tren por garganta de Kurobe, que fue fantástico. Además, había que decir que, claro, Toyama está justo antes de Kanazawa, y cuando ya fuimos aprovechamos que se acababa de inaugurar la extensión de la línea Hokuriku de Shinkansen desde Nagano hasta Kanazawa, de forma que ya se podía ir de forma directa desde Tokio a Kanazawa en tren bala, ¿no? Y como lo sabíamos, porque nos gustan mucho los trenes, pues nos fuimos hasta Toyama.
Y de hecho nos fuimos también a Kanazawa a pasar, en plan vamos a cenar a Kanazawa y estuvimos dando una mini vuelta. Sí, porque cayó agua. Sí, llovió. Queríamos haber salido un poco más, se nos pero fueron un poco al garete, ¿no? Después nos fuimos a Nagano, que Nagano, lo que es el templo central, estupendo. ¿Nagano? ¿Me agarra con la mano? Sí. Los santuarios en las montañas, precioso. La excursión del Tokakushi, maravillosa. Exacto. Pero también, para mí, uno de los highlights fue el castillo de Matsumoto. Y los campos de wasabi, la plantación de wasabi. Exacto. Desde el castillo de Matsumoto. Que no es el castillo de Matsumoto-jun, ¿eh? No. Matsumoto-jun, no. No, que es el de los favoritos de Laura. Es un castillo precioso. Precioso. Y allí comimos, que fue soba, ¿no? Sí, claro. Que es uno de los platos típicos de Matsumoto. O sea, no podéis ir a Matsumoto. Toda la región de Nagano. Sí, toda la región. Y no comer o no probar los soba. Aprovechando que estábamos en Nagano, fuimos a ver a los famosos macacos de Jigokudani. Exacto. Es una imagen que es mucho más conocida en invierno, cuando está todo nevado y los macacos están ahí en el onsen, en plan... Son muy listos y se meten en las aguas calentitas, pero entonces en verano no hay tantos macacos en el agua, pero también te los encuentras pues dando paseos por allí, que también tiene su gracia. De ahí nos fuimos a Karuizawa. En Karuizawa teníamos muchos planes pero teníamos planes de ver varias cosas. De todas maneras, Karuizawa además era eso, era una de las cosas que yo me había empeñado, me apetecía ir, ¿no? Es un lugar muy famoso entre los japoneses para desconectar un poco, ¿no? Baños termales, exacto, ¿no? Para relax. De hecho salen varios doramas, incluso, ¿no? Hay la gente de las empresas a veces se va a hacer pues su retiro, ¿no? Un par de días allí de reuniones y esto. Pero es verdad que no suele haber mucho occidental, ¿no? Porque a pesar de que está bien conectado con Shinkansen, pues no sé, quizás parece como que no hay mucho por la zona, pero bueno, el caso es que sí que hay cosas. Hay cosas. Y queríamos hacerlas, ¿verdad? Queríamos hacerlas, pero nos alojamos en el hotel Hoshinoya y, en fin, pues nos fue muy difícil salir de ahí porque eso era maravilloso. Un hotel con una gastronomía fantástica, con habitaciones preciosas, con onsen maravillosos también. Entonces era como, es que no tengo que salir, es que no quiero salir. Dabas un paseo por la naturaleza y sí. Va a ver los pajaritos, y porque hay un santuario de pájaros, los onsen, y es que... Como mucho el Harunire Terras. Sí, sí que vimos alguna cosita, la iglesia de piedra. Pero vamos, también nos hicimos una cena especial en el restaurante Yukawatan, que es de un chef que había quedado medalla de bronce en el concurso Bocuse d'Or, que es un concurso a nivel internacional donde participan varios países. Y bueno, pues va un cocinero con un equipo de gente y el japonés quedó tercero, que está muy muy bien. Y bueno, ahí aprovechamos que el hotel tenía servicio de guardería. Exacto. Lo cual nos vino estupendo porque, bueno, nosotros muchas veces... Se quedaron con Eric. Se quedan canguros en el hotel, exacto. ¿no? Ya conocemos un servicio muy bueno de canguros, pero en este caso el hotel tenía su propio servicio, ¿no? Y Eric estuvo... y de hecho, cuando volvíamos de cenar, nos dieron hasta la enhorabuena por el hijo que teníamos, por lo bien que se había portado, y eso que él, claro, no hablaba nada de japonés, y en aquel entonces todavía no vivíamos en Londres, él no hablaba inglés tampoco, ahora sí, claro. De Karuizawa, súper relajados y zen y tal, nos fuimos a Niigata. Ajá. Nosotros seguimos con nuestro estilo de ir a sitios un poco raros. Exacto. Nos fuimos a Niigata. En Niigata disfrutamos de una cena con geishas que tuvimos la suerte de poder organizar gracias a la colaboración del ayuntamiento de Niigata, porque les contactamos nosotros, ya que no había ningún espectáculo de geishas al ser agosto. Estaban de vacaciones. Y les dijimos que nos interesaba pues poder... que si nos podían ayudar a contactar con un restaurante y unas geishas. Entonces ellos nos hicieron la reserva. Evidentemente nosotros luego pagamos la cena. Nosotros, que quede claro. Y pagamos un dineral que no veáis. Porque claro, un restaurante del nivel donde las geishas acuden a entretener a los invitados son restaurantes ya de cocina kaiseki, ¿no? De la alta cocina tradicional japonesa. Luego además vinieron dos geishas, una mayor que venía vestida simplemente con un kimono y una más joven que ya venía ataviada, ¿no? Pues con sus... Que es la que realizó es la que bailaba, ¿no? Mientras la otra cantaba. Y es una maravilla, ¿no? Ver también la manera en la que te tratan, la manera en la que
interactúan contigo, porque luego lo piensas a posteriori y te das cuenta de que son así con todo el mundo, pero en aquel momento parece que son casi tus mejores amigos, ¿no? Porque la manera en la que, por ejemplo, ¿no?, le hablaba a Eric, ¿no?, porque Eric tenía picaduras de los mosquitos, ¿no?, y le decía, ay, pobrecito, espera que te voy a poner crema y tal, ¿no? Es de una manera que te sentías totalmente a gusto, ¿no? Decir, sí, ay, esta persona la conozco de toda la vida, ¿no? A la señora Geisa. Fue muy agradable. De Niigata nos fuimos a la isla de Sado. Seguimos yendo a sitios así un poco raros. Sí. La isla de Sado fue genial. Fue una lástima no tener tiempo para estar más días en Sado. Lo merece. Lo merece. Para verlo con un poco más de tranquilidad. Nosotros fuimos a algo muy concreto. Pero si hubiésemos tenido tiempo, le hubiésemos dedicado, pues eso, bueno, más tiempo, ¿no? Y hubiésemos hecho más cosas. Sí, el caso es que la isla de Sado está conectada con Niigata con ferry, uno normal y otro de ferry de alta velocidad, que no es el problema. El problema es que una vez que llegas a Sado, la comunicación en transporte público dentro de la isla deja bastante que desear, porque claro, no hay tanta gente, con lo cual la frecuencia de los autobuses no es muy grande. Ahí habría que alquilar un coche, realmente. Exacto. Y lo que vimos allí fueron las minas de oro. Una excursión, a mí me apasionó, me gustó muchísimo, ¿eh? Que es que no se conoce mucho fuera de Japón, y yo creo que incluso muchos japoneses tampoco lo saben, pero es que estas minas de oro fueron tan importantes a nivel histórico como las minas del Potosí, por ejemplo, ¿no? Que sí que suenan mucho más, ¿no? De cuando... Vale, es un Potosí. Vale, es un Potosí, que se dice, exacto, ¿no? Pues estas minas fueron tan importantes para Japón como las minas del Potosí fueron, ¿no?, pues para la España de aquel entonces, ¿no?, y toda Latinoamérica. De ahí nos fuimos a Tokio ya, a pasar la última parte del viaje. Empezamos yendo al Museo de Trenes de Tokio, el Railway Museum de Omiya. Otro de mis favoritos. Bueno, ¿todos son tus favoritos? Sí, los museos de trenes son todos mis favoritos. Un museo que además acaba de inaugurar una nueva extensión, que lo tenemos mencionado en el post. También nos fuimos a ver los famosos jardines de Mito. Exacto, que eran los tres grandes jardines, porque también nos faltaban. Habíamos visto los de Okayama, habíamos visto los de Kanazawa y nos faltaban los de Mito para completar los tres grandes jardines de Japón. Fuimos a comer gyozas a Utsunomiya, que ya se ha convertido casi en una tradición. Sí, si estamos por ahí nos gusta, sobre todo cuando estás con JR Pass, porque subes a la línea Tohoku y en una horita estás en Utsunomiya, que es una de las capitales japonesas de este plato. Pasada. Están súper buenas las gyozas. Es que no puedes parar de comer. Además, es que las tienes de un montón de rellenos diferentes, son riquísimas. Y hicimos una excursión un poco rara. ¿Otra? Sí, bueno, tampoco. Que además fue un tema de última hora por aquello de tener el JR Pass. Es una de las ventajas de tener el JR Pass. Algo que nosotros siempre tenemos mucho en cuenta, de que cuando te apetece hacer alguna excursión, exacto, no te tienes que plantear cuánto te cuesta, exacto, tal, no sé qué. De hecho, teníamos un día que nos sobraba, teníamos alguna otra idea en mente, pero ya que teníamos un día de JR Pass, es como, ¿dónde nos podemos ir que esté lo bastante lejos como para que el JR Pass nos salga muy a cuenta el viaje, pero que tampoco esté tan lejos que nos pasemos todo el día en realidad, viajando? Lo que pasó es que aquí Luis y Eric, animado por Luis, decidieron que querían montarse en un Shinkansen especial. En un Tsubasa, que era un mini Shinkansen, y dijimos, pues nos vamos a Yamagata. Vale, ¿y dónde va? Ahí voy yo. ¿Dónde va el Tsubasa este? Pues el Tsubasa este va a Yamagata. Pues claro, a Yamagata. También sabiendo que en la zona de Yamagata y Yonezawa, pues tienes también una carne de Wagyu fantástica, pues era perfecto. Subimos a un Shinkansen que no hemos probado todavía, el E3, luego comemos un Wagyu espectacular, pues ya está. Además tú ya dijiste, bueno, pues es verdad que por ahí pues hay un... Está el templo Yamadera, maravilloso, en las montañas, espectacular. Eso sí, 1000 escalones. Si no lo pensamos muy bien, estábamos en agosto, era el final, literalmente el último día de nuestro viaje. Estábamos muy cansados, hecho polvo. Y la verdad es que subir todos esos escalones del Yamadera fue un castigo. De hecho, ¿cómo será que todavía no hemos hecho ni siquiera el post? Tenemos las fotos pendientes todavía, ya. Porque es como no quiero recordarlo. Pero bueno, ese fue nuestro viaje de agosto de 2015. Luego volvimos en agosto de 2016. Creo que no me dejo ninguno entre medias. Creo que no. Y en agosto de 2016 fue para mí uno de mis viajes favoritos. Quizá de los últimos que hemos hecho, es uno de los que yo le tengo más cariño. Empezamos por Kumano Kodo,
Pasamos varios días en la zona de Kumano-Kodo, nos alojamos en Kikatsura y estuvimos visitando pues, los 3 grandes santuarios de Kumano-Kodo. Lo disfrutamos muchísimo. De hecho, lo contamos en el blog, en la web, sobre Kumano-Kodo, pero también sobre utilizar Kikatsura de base. Comimos mucho atún. Mucho atún, porque es muy típico de allí, que tienen una lonja importante. Y bueno, disfrutamos muchísimo de la zona. Nosotros íbamos con Eric, con lo cual andar grandes kilómetros no. Caminamos, pero tuvimos que hacerlo de una manera un poco más corta para poder... Y creemos que es una... Luego te das cuenta cuando estás de distintas peregrinaciones por Japón, te das cuenta de que en Japón está bien visto, que no es que digan, no, es que tú no lo has hecho de verdad, tú lo has hecho medio de mentira. Sí, porque hemos visto peregrinos en tren, en autobús, algunos andando, otros en bici. Todo se acepta mientras tú respetes, ¿no? Un poco toda la tradición y muestres tu respeto en los santuarios, los templos, etcétera, ¿no? Entonces, lo disfrutamos mucho. De Kumano-Kodo queríamos irnos de camino a Kansai, queríamos parar en Wakayama para ver qué queríamos ver. Queríamos ver el tren de la Gata Tama, el Tamaden, que era un tren que lo tenía yo pensado, pendiente desde hacía años, y era como, por fin vamos a pasar cerca de donde empieza el recorrido de este tren. Pero por horarios nos será bastante difícil, así que decidimos intentar hacer hueco y dejarlo como excursión de día para después. De hecho, no sé ni siquiera si intentamos hacerlo, simplemente nos quedamos con las ganas y hacia el final del viaje nos sobraba un día. Estaba planificado, planificado que fíjate, de camino de Kumano-Kodo hasta Osaka estaba planificado parar en Wakayama. Claro, pero precisamente como no pudimos hacerlo por los horarios, ya como que lo dejamos fuera. Pero como el último día... Dijimos que lo íbamos a hacer a la vuelta. Sí. Eso ya no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Fíjate, ya no me acuerdo perfectamente. Bueno, estuvimos en Kioto, estuvimos en Osaka, estuvimos en Nara, que hacía muchos años que no pisábamos Nara y queríamos rehacer fotos y demás. Teníamos fotos muy malas, de cámaras muy antiguas. Así que estuvimos en Nara, hicimos una visita cortita a Nara porque hacía mucho calor, pero dijimos, bueno, al menos el Todaiji queremos volver a verlo y el parque de Nara y tal. Estuvimos en Nara, nos fuimos a Uji. Fue una excursión muy chula porque el Byodo-in había estado en obras y ahora ya estaba reabierto completamente al público. Así que decidimos que era un momento perfecto para ir a Uji. Es una excursión genial desde Kioto. Sí, totalmente. Y ahora que bueno, pues eso, el Byodo-in está perfectamente renovado, pues merece la pena. Muy bonito. Que además salen las monedas de 10 yenes. O sea que cuando vais allí, lo podéis ver en el post de Japonismo. Pues tenéis una foto perfecta. De Uji nos fuimos a Tottori. Yo había estado en Tottori en el año 2000 con la Universidad de Kioto. Tottori es conocida por sus dunas de arena. Está en la costa del mar del Japón y es eso, tampoco es un sitio muy típico para... No es nada típico. Pero no sé, realmente no sé por qué, pero no fuimos a Tottori. No, yo llevaba un tiempo queriendo ir a Tottori. Me apetecía además visitar sitios un poco... Me apetecía visitar sitios un poco más raros, ¿no? Como si en el resto de viajes a Japón no visitásemos sitios poco conocidos, ¿no? Pero es verdad, nos fuimos hacia esa zona y Tottori la verdad es que estuvo muy bien. Está muy bien, para como excursión un poco de día, tampoco hace falta quedarse mucho tiempo. Puedes visitar las dunas, puedes... disfrutar de los baños termales. Estuvimos en un sento vecinal muy curioso. Fue una experiencia muy buena, porque es donde van los vecinos, ¿no? Y toda la gente se conoce y claro, imaginaos vernos a nosotros allí. Había los neceseres de los vecinos, ¿no? Ya cada uno tenía como su huequecito, como si fuera un gimnasio, ¿no? Pero abierto todo, ni ahí nada. Era muy curioso porque la persona que lo controlaba tenía como un puesto que era una abuela y que estaba como en mitad de las dos zonas, de la de hombres, ¿no? Y de la de mujeres. Tienes las dos entradas, ella está en el medio, con lo cual la señora ve todo. Pero la señora lo ve todo y dices, pero señora, que me está viendo cómo me quito la ropa interior y que soy un hombre aquí que le estoy enseñando todo. Y era como, daba igual, o sea, la señora que ella ha visto más cuerpos masculinos que cualquiera, vamos. Bueno, de Tottori nos fuimos a Matsue, que Matsue es precioso. Es una excursión que yo creo que merece muchísimo la pena. El castillo es Tiene un castillo, muy bonito. uno de los castillos más bonitos y mejor conservados. Uno de los 12 originales que quedan en Japón. Pero además tiene también toda una zona, ¿no? Pues de canales que se pueden visitar con barquitos. Luego tiene toda una parte con casas de samuráis. Es decir, ahí estuvo Lafcadio Hearn viviendo, ¿no? Pues muy famoso. Y tiene una parte un poquito más alejada que es un centro balneario, donde hay un montón de hoteles, de ryokan y muchísimos onsen,
que es donde nos alojamos nosotros y lo disfrutamos muchísimo. Exacto. De Matsue nos fuimos a Iwakuni para ver el famoso puente Kintai-kyo. Es un puente que hace así, como unos... Hace así. Muy bien, creo que nos ha quedado claro todo. Nos ha quedado claro todo. Y desde ahí ya nos fuimos para Kyushu, donde estuvimos en Fukuoka, comiendo ramen, a pesar de los... No sé, ese verano yo lo recuerdo con un calor tremendo. Bueno, estábamos en Kyushu además, ya, que es una zona muy calurosa. Pero claro, partes. No puedes ir a Kyushu, a Hakata, y no probar un tonkotsu ramen, un ramen de Hakata, porque es típico de allí, ¿no? Entonces había que tomarlo, y eso hicimos. Sí, tomamos bastante ramen. Luego nos fuimos a Shimonoseki, estuvimos en Kokura, estuvimos en Nagasaki, que se convirtió en mi ciudad favorita de todo Japón. Me enamoré profundamente de Nagasaki. Sí. Estuvimos en Shimabara, cruzamos y nos fuimos a Kumamoto, ahora contaremos, y volvimos a Osaka. Bueno, Kumamoto fue un problemón, entre comillas. Sí, fue un problemón porque otro terremoto unos meses antes había pasado por allí, que había dejado el castillo pues en un estado bastante... lamentable, bueno, desgraciadamente, castillo, ¿no? Y otras partes de la ciudad. Y teníamos reserva en un hotel de Kumamoto y nos llamaron para decirnos que nos tenían que cancelar la reserva porque el hotel se había visto muy afectado por el terremoto y tenían que hacer obras de restauración. Y es como, madre mía, o sea, entonces, bueno, buscamos otro hotel. Fue difícil porque había varios cerrados. De hecho, nuestro Booking nos mandó un email diciendo que si reservábamos en Kumamoto podía ser que nos cancelaran porque había muchos alojamientos que todavía no habían actualizado la información y tal. Y bueno, estuvimos dudando si ir a Kumamoto o no ir en ese viaje, no por el tema de que hubiera más terremotos o no, porque eso te puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, sino por el tema de queríamos ver el castillo y ya pues no lo podíamos ver como tal. Al final, de todas maneras, lo vimos por fuera, evidentemente. Fue un poco una visita curiosa, ¿no? Porque verlo en aquel momento todavía prácticamente no habían empezado las obras de restauración, simplemente habían puesto algunas vigas, ¿no? Para sostener algunas de las yagura, ¿no? De las torres laterales, ¿no? Que todas las piedras que las sostenían se habían caído. Y la verdad es que era bastante impresionante ver aquello en directo, ¿no? Si ya impresionaba verlo en televisión, por ejemplo, ¿no? O en vídeos en YouTube, verlo en directo nos dejó bastante impresionado. Sí. Pero bueno, la verdad es que la ciudad... tiene unos jardines preciosos. Os debemos mucho contenido de Tiene también una gastronomía curiosa. Además, allí es muy típico comer caballo. Carne de caballo, exactamente. Es curioso, también tiene tranvías, que son bonitos. Bueno, son cosas de estas que hacen de la ciudad interesante. De allí nos volvimos. Sí, y ya, bueno, exactamente, estuvimos en Osaka y se acabó. Y volvimos esas mismas navidades, navidades de 2016 a 2017, y estuvimos, dejadme que mire las notas porque me Madre mía, yo ya no me entero. Sí, estuvimos en Hakodate, decidimos que queríamos... Frío. Sí, que nos apetecía un poquito de nieve, ¿no? Además, hacía tiempo que no estábamos en Hokkaido, ¿no? Desde 2014. Desde 2014 no íbamos a Hokkaido, así que pues venga, vamos a pasar fresquito, ¿no? Y a ir a un hotel de esto típico con onsen y demás. He de decir que fuimos a Hakodate porque... ¿Cómo fuimos a Hakodate, Luis? ¿Por qué fuimos a Hakodate en Shinkansen? Claro, porque en aquel momento... aquí Luisete quería ir con el Shinkansen, bueno, que ya llegaba a Hakodate. No habíamos ido a Toyama aprovechando la inauguración de la línea Hokuriku. Siempre igual. Pues eso, ¿no? Pues ya que Hakodate ya estaba conectado con Shinkansen, pues para allá que nos fuimos. Sí, estuvimos en Hakodate, la verdad es que maravilloso, estuvimos varios días Además, de relax. Hakodate tiene unas vistas desde el monte Hakodate de todo lo que es la ciudad, que tiene dos bahías, ¿no? Muy cercanas. Y las vistas desde esa altura son una maravilla, sobre todo cuando la ciudad se empieza a iluminar por la noche. Es una de las 3 grandes vistas nocturnas de Japón. También, bueno, estuvimos en una zona onsen, hay un vídeo por aquí que podéis ver un poco esa zona menos conocida de Hakodate. Y también tiene mucha arquitectura de corte occidental, ¿no? De cuando Japón se estaba empezando a abrir a Occidente. Muy interesante. Creo que también hay un vídeo por aquí colgado. Sí. Os lo recomendamos mucho porque además es eso, es una ciudad con mucha historia reciente de Japón, ¿no? De momentos muy importantes para el país. De Hakodate nos volvimos para Tokio y estuvimos en Tokio unos cuantos días. Hicimos una excursión que a mí personalmente me encantó, que fue una excursión muy friki, que era para... ¿Otra más? Sí,
Para foto, pero esta era súper friki, Súper friki. nivel superior. Para fotografiar el Shinkansen pasando por delante del monte Fuji. Sí, era una de las cosas que yo tenía pendientes desde hacía un tiempo y dijimos, bueno, pues la vamos a planificar Es ahora. invierno, más probabilidades de ver ver el el Fuji. Fuji. Vamos a intentarlo. Bueno, cuando fuimos no se veía el Fuji para nada, no estaba. En ningún Exacto. lado. De hecho, se suponía que en la primera estación en la que En nos Mishima. bajamos, en Mishima, estación de la línea Tokaido de Shinkansen, ya se puede ver desde el andén y no se veía absolutamente nada. Estaba totalmente cubierto con nubes y fue como, ¿qué hacemos? ¿No? De hecho, nos lo estuvimos planteando en el Sí. andén, ¿no? Nos volvemos y dedicamos el día a otra cosa porque realmente, si hacemos la excursión, solo vamos a hacer la excursión durante este día. Pero no, menos mal que seguimos con el plan. Por suerte dijimos, bueno, mira, da igual, vamos a ver Sí. y si no igualmente pues vemos la zona y Sí, aunque no veamos exacto. el Fuji, pues da igual, ¿no? Y por suerte, bueno, estábamos ahí, yo estaba grabando un vídeo y poco a poco se fue levantando. Había nubes, pero se iban quitando poquito a poco y la verdad es que quedaban muy chulas. Y al final pues dijimos, ostras, se ve más o menos el Fuji, ¿no? Además, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el Shinkansen, el monte Fuji, ¿no? Y la imagen del Shinkansen con el Fuji detrás es muy Es icónica, icónica. ¿no? La habéis visto seguramente millones de veces, pero mucha de la gente pues utiliza fotos que han hecho otras personas pues para ilustrar sus posts de Japón o lo que sea. Y yo quería tener mis propias fotos, ¿no? Pues con mi firma y decir, estas fotos las ha hecho Japonismo, ¿no? No las ha hecho cualquier otro. Y la verdad que me siento súper orgulloso. Fue una excursión muy divertida. Anduvimos muchísimo. Un montón. Eric al final estaba en plan, por favor, o sea, dejadme ya. Parad ya. Pero fue una excursión muy divertida. A mí me gustó Sí, muchísimo. estuvo muy bien. Bueno, en Tokio hicimos bastantes otras Sí. cosas, como tomarnos un café en la cafetería que está entre las vías del Ay, sí, es tren. verdad. También hay un vídeo por aquí. Y luego fuimos a Tokyo Disneyland. Ay, Estuvimos sí. en Tokyo Disneyland. Sí, porque fuimos el día... 31. El día 31 otra vez, ¿no? Y le habíamos prometido a Eric, ¿no? Como su cumpleaños había sido unos días antes, que íbamos a ir a Tokyo Disneyland de regalo. Así que nos fuimos a Tokyo Disneyland el día 31, que bueno, el parque cierra un poquito antes, el día 31, porque abre luego para los que tienen entrada La de entrada fin de especial año. de fin de año. Pero bueno, la verdad es que a las 6 de la tarde Sabíamos estábamos que íbamos a molidos, estar totalmente Así que muertos a esa hora, así que no nos importó que Sí. nos obligasen, entre comillas, a irnos a las 6 de la irnos tarde. antes, ¿no? Casi mejor, ¿no? Porque si te lo dejan abierto un rato más, casi que dices, bueno, pues me quedo, aprovecho. Y dices, no, mira, vámonos. Y nada, pasamos el fin de año en Tokio, Hatsumode los primeros días del año y ya nos fuimos. Sé que Fuimos a Sakusa, ¿no? fuimos a Sakusa, hay un vídeo también por aquí. Hay un vídeo que estaba a tope de que gente. fue una locura. Yo Sí, no sé por qué al final acabamos siempre en los sitios donde más gente hay en Japón. Bueno, también subimos al Tocho, subimos al Sí. mirador del ayuntamiento, también tenéis un Exacto. vídeo por aquí. Ya se nota que en estos últimos viajes he empezado a grabar más vídeos, ¿eh? Porque ya empieza a haber mucho más contenido todo audiovisual. está más o menos Exacto. ahí. Bueno, pues hicimos Estuvo un poquito, sí, cositas así para Estuvo. pasar el primer día del año y ya nos fuimos, Y ¿eh? ya nos Porque volvimos. Eric tenía cole. Porque ya estábamos en Londres y el colegio en Londres empezaba ya muy pronto en enero, no como en España. Y luego volvimos, nada, unos mesecitos más tarde, porque ¿En abril? decidimos volver en abril de 2017 Para para hacer el disfrutar de los cerezos en flor. Eso Exactamente. es. Hicimos un itinerario así un poco para disfrutar de los cerezos en Exacto. flor. Empezamos por Tokio y, bueno, queríamos ir a Kawaguchiko, pero los cerezos iban tarde Sí. en Kawaguchiko y decidimos cambiar y nos fuimos a Nikko. Exacto, Aprovechando no que íbamos las- a haber visto ningún cerezo en Kawaguchiko, así que dijimos, pues mira, aprovechando que han terminado parte de las obras de Exactamente. restauración de Nikko, Nos al fuimos menos a la de los Nikko. 3 monos sabios que son tan famosos y la de Nikko, puerta estaba bastante bien, quedaban ya. algunas todavía, pero ya se podía disfrutar mucho mejor que un año antes, por ejemplo. Entonces, estuvimos nos fuimos a Nikko. excursión de día a Nikko, lo disfrutamos también mucho. Tengo muchos vídeos pendientes. Y como Nikko, si vais con el JR Pass, se llega desde Utsunomiya, ¿qué hicimos al volver de Nikko? Comer espinacas, Exacto. No, espinacas no. ¿no? Comimos guiosas, evidentemente. Las gyozas de Utsunomiya. Ay, Además, qué en ricas. este segundo viaje a Utsunomiya fuimos al Gyoza Kan, creo que se llamaba. No, Creo ahora que mismo sí. no lo recuerdo. También tenéis vídeo por También aquí. tenéis vídeo. Eh, Es un centro comercial que está un poquito más retirado de la estación, pero ahí, en lugar de tener restaurantes de guiosas de muchos rellenos diferentes, lo que hay son como sucursales
de algunos mini puestos de algunos de los restaurantes de gyozas más famosos de Utsunomiya, con lo cual puedes probar las gyozas básicas de esos 6 o 7 restaurantes y así decides cuáles son las que te gustan más. De hecho es lo que hicimos. De hecho es lo que hicimos. Bueno, desde Tokio nos fuimos evidentemente a Kioto, disfrutamos un montón de los cerezos en flor en Kioto, tenéis muchos vídeos por aquí. Precioso, lo disfrutamos mucho y eso que no estaban no estaban en su plenitud, pero también estuvimos en algunos sitios de Kioto, que aunque Kioto es un sitio súper masificado y más en aquella época, pues por ejemplo vimos los cerezos de la Cuesta Akeage, que no están tan concurridos, ¿no? Porque quizá no son tan famosos. Bueno, como... no están tan concurridos de occidentales, pero por ejemplo, para ser incluso asiático había muchísimo. Pero para ser incluso Kioto, quizás había gente, pero bueno, había espacios, se podía caminar. Quizás. Es curioso que había muchos chinos haciéndose fotos de boda. De boda. Sí, supongo que deben vender muchos paquetes. También estuvimos por la zona de Nagoya, porque fuimos a Inuyama a hacer una excursioncita para ver los cerezos en flor y además el castillo. Nos llovió un poco, el día estuvo un poco feo, pero gracias a eso Inuyama pues estuvo menos concurrido, porque también Inuyama, cuando están los cerezos en flor, te encuentras que en la zona de acceso al castillo tiene como los parques de atracciones no puesto para que las colas hagan zigzag y controlarlo, porque puedes estarte 1 hora y media, 2 horas para entrar al castillo. Y de hecho los cerezos en Inuyama estaban perfectos, estaban muy bonitos, en el momento justo, ¿no? Entonces bueno, fue muy bonito. Muy bonito. También estuvimos en Magome y Tsumago, hicimos esa parte de la ruta Nakasendo. Que también estábamos un poco dudosos porque había llovido, ¿no?, el día anterior. Y de hecho, parte de la ruta estaba bastante enfangada, ¿no? Y al principio era como, madre mía. ¿Dónde nos hemos metido, no? Pero bueno, luego ya bien. La verdad es que también lo disfrutamos. Mucho. Eric, al final, los últimos 2 kilómetros quizá, estaba hasta las narices. Sí, porque son 8 kilómetros de ruta. Y claro, pues depende, ¿no? Si vas con un niño, pues al final se hace un poquito más duro. Pero bueno, se puede hacer incluso en un único día. Sí, nosotros lo hicimos y recuerdo que llegamos a Tsumago, le di un onigiri y ya le cambió la cara. Exacto. Empezó a sonreír en plan de onigiri. Y volvimos a Nagoya y de hecho tuvimos tiempo de disfrutar de un hanami nocturno en Nagoya, que también tenéis en uno de por los aquí. Parques de Nagoya, fantástico, una maravilla. Con lo cual, siempre que nos preguntáis cómo visitar Magome Tsumago, si se puede hacer en excursión de día, se puede. Nosotros lo hemos hecho y con un niño. Exacto, esto lo hemos contado además en un Japonismo Responde. Y luego, pues bueno, sabéis que nos gustan mucho los onsen, ¿no? Ya os hemos contado de diversos viajes que hemos hecho, que siempre acabamos en algún onsen, y esta vez pues se me ocurrió poner un onsen que tampoco es muy conocido, ¿no?, que entre los occidentales, que al principio Laura decía, ay, es que yo no sé si esto va a ser interesante. Nos fuimos a Kaga Onsen, que es una zona en la que hay como varias ciudades onsen. Son 4 pueblos balnearios que están unidos bajo la denominación, digamos, de Kaga Onsen, ¿no? Es un sitio que va a ser popular de aquí a unos años porque va a llegar la extensión de la línea de Shinkansen que ahora mismo acaba en Kanazawa, con lo cual imaginad, va a ser muchísimo más fácil llegar. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos, pues iban pocos occidentales. De hecho, iban pocos de cualquier... Había poca gente. Había poca gente así en general. Pero merece mucho la pena. Os hemos hablado Os hemos hablado ya de varios sitios de la zona de Kaga Onsen. Aquí hay vídeos. En la web está absolutamente todo y aquí hay al menos un par de vídeos de Kaga Onsen seguro. Aquí además tenéis eso, hoteles ryokan con onsen, con gastronomía de tipo así un poco kaiseki, incluida en el precio. Tenéis baños públicos, en algún caso restaurados como eran en el periodo de Meiji, que son una pasada. Tenéis paseos a lo largo del río, también con los cerezos en flor pues alrededor. Todo muy bonito también. La verdad es que es una zona, ¿no?, que sorprendió. A mí me gustó muchísimo. He de reconocerlo, que fue un sitio en el que no sabía muy bien, no estaba muy convencida. Menos mal que me hiciste caso. Sí, bueno, que remedio. Me tienes que hacer caso. Bueno, tampoco te pases. Y me encantó, me gustó mucho. Y luego, después del Hanami, volvimos otra vez a Japón en agosto, un viajecito corto a la prefectura de Gifu, un viaje monográfico. Sí, básicamente estuvimos visitando la prefectura de Gifu. En la web tenéis un itinerario muy chulo en el que
intentamos recopilar, ¿no?, todos los sitios que nosotros habíamos visto, sitios como por ejemplo pues Seki, Exacto. donde es una de las capitales de las katanas, ¿no? De todas Donde se maneras, hacen... ¿no? Gifu, ¿qué es Gifu, no? Porque a veces la gente dice... Bueno, Gifu, la gente conoce Gifu por Takayama, Exacto. Shirakawa-go y la ruta Nakasendo, Magome y Tsumago. Son los 3 Yo creo- sitios, digamos, famosos de Gifu, pero Sí. es que claro, Gifu al final... Tiene muchísimo más. Tiene mucho Minó, más. por ejemplo, a mí me enamoró. Minó con su calle llena de edificios como de antiguos, ¿no? Del periodo de Edo. Y muy También conocida además por su industria del papel washi o japonés. Guyo Hachiman, que también tenéis un vídeo de las réplicas. Guyo Hachiman me encantó, Guyo qué sitio Hachiman es más una bonito. maravilla y en cambio es muy Y también poco estuvimos conocido. ahí en un festival de bailes, también Guyo conocido, Odori. que el caso es que no había tanta gente, ¿no?, para lo conocido que es, pero es eso, muy local, ¿no?, donde toda la gente del pueblo sale por la calle de noche a hacer bailes en calles No, estrechitas. bailobón, Baile al de final. obón, ¿no? Pero muy, muy, muy curioso, porque claro, estás muy pegado con todo el mundo y siempre te sientes muy bienvenido, ¿no? También estuvimos en sitios tan bonitos como el Machu Picchu de Gifu. Exacto. O el estanque El Monet. estanque de Monet. Creo que también hay vídeos por Exacto. aquí. Y luego estuvimos también en Yoro Park, donde Yoro vimos Park. el sitio del destino Reversible. reversible que aparece en la película A Silent Voice de anime. Si También lo habéis visto, pues ahí estuvimos sale. en Nakatsugawa, que es poco conocido porque la gente se va a Magome y Tsumago y en cambio su parte de Yuku, ¿no?, su parte antigua. De estación de descanso, era parte de la ruta Nakasendo. Sí, sí. Y va a ser famosa también, porque de hecho ya cuando estuvimos ya se veía, aparecía la silueta del Shinkansen de levitación magnética, porque va a haber una estación del Maglev que se está construyendo ahora el primer tramo entre Tokio y Nagoya. Y nada, estuvimos también en Gero Onsen, en Seki. Bueno, Ay, sí, qué bonito. fue un viaje muy corto, pero muy intenso. Aprovechado. Y la verdad es que lo... Tenemos todavía contenido pendiente, así que seguidnos leyendo porque os va a encantar. Pero bueno, después de estos pocos días en Gifu, volvimos, claro. Volvimos. Bueno, yo he de decir que yo volví en Navidades, bueno, antes, en noviembre de ¡Qué 2017, porque me fui a Sapporo un par de días y luego a Tokio 3 días, porque, bueno, nos tocaron entradas para un concierto y allá que me fui. ¿Un concierto de quién? Cuéntalo. De Arashi, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Claro. Pues estuve en el concierto de inicio de gira de Arashi, del Untitled, y nada, pues tuvimos la suerte, fui con 2 buenas amigas y ahí estuve, pero muy poquitos días, ¿eh? Y yo me quedé solo, pues en disfrutar de Japón, pues muy mal. Fatal. Fatal. Luego volvimos para el Hanami otra vez, ya 2018. el año pasado realmente. Sí, es verdad, porque es 1 de enero, recordemos. Claro, recordemos que es 1 de enero. Y estuvimos, fue un viaje centrado en Shikoku. Nos apetecía mucho volver a Shikoku después de que hubiéramos estado en 2007 en Takamatsu y en Tokushima y queríamos volver porque ya habíamos estado en muchas partes de Japón, ¿no? Pero nos faltaba profundizar en esta isla y bueno, pues hicimos un tour, hicimos un recorrido también bastante muy chulo, porque interesante. empezamos por Takamatsu, estuvimos en Shodoshima, en Naoshima, tenéis vídeos por aquí, disfrutamos de la peregrinación de Shikoku. De los 88 templos, no de los 88, No claro. todos, poco a poco la iremos Poco a haciendo. poco. También disfrutamos del udon, tomamos un udon taxi y... Que te pues, lleva a varios restaurantes de udon, es una pasada, porque el udon allí en la prefectura de Kagawa es como uno de los platos más típicos. Plato, es el plato, probablemente, exacto, es el sí. plato. Estuvimos también en Marugame, estuvimos en Kochi, maravilloso, tenemos mucho contenido pendiente de Kochi y vídeos. Nos hicimos una excursión de Kochi, una de estas, o sea, si ya irse a Shikoku era medio friki, hicimos una excursión ultra friki porque nos fuimos a Shimanto y diréis, ¿qué es eso de Shimanto? Bueno, Shimanto es parte de la prefectura de Kochi y salía en un dorama. Salía en un dorama de hace muchísimos años, protagonizado por Ikuta Toma, uno de mis actores favoritos. Otro de los Johnnies Así de la obra. que yo quería ir a Shimanto sí o sí y recordar ese drama, que ese drama nos gustó mucho. Nos gustó mucho. Era un human drama de estos, ¿no? De historias de personajes y de crecimiento personal. Sí. Y nada, fue súper bonito. Fue una excursión con muy poco tiempo. Además es una zona muy bonita porque tienes un río, el río Shimanto, que es Precioso. bastante ancho, rodeado de unos montes que están cubiertos de árboles totalmente frondosos, maravillosos y que tiene unos puentes
que están que se hunden, ¿no? Se dice, porque no tienen barandillas, de forma que cuando el río crece y demás, ¿no? Pues todas las ramas que arrastra pasan por encima y no destrozan las barandillas del puente, ¿no? Pero claro, da cosa pasear por ahí, ¿no? Porque no tienes nada que te proteja. Y estos puentes salían en este dorama además, ¿no? Y nos apetecía mucho hacer esto. Sí. Es muy friki. La verdad es que me gustaría volver. Y luego estuvimos estuvimos en Matsuyama, Dogo Onsen. Exacto. Luego también estuvimos en Imabari. Y ya cruzamos la Shimanami Kaido, la ruta que conecta Imabari con Onomichi. A través del mar interior de Seto y que pasa por varias islas. Queríamos haberla hecho en bici, pero fue como, no, esto se puede hacer en un único día, son 70 kilómetros y menos mal que dijimos que no. Porque primero porque íbamos con Eric, no era factible hacerlo con él. Y segundo porque cuando nos pusimos a investigar para ¿no? cómo hacerlo y demás, yo vi que había muchísimas cosas que quería hacer en el recorrido. En los diferentes sitios por los que se pasa. Quería parar en varios momentos para hacer varias cosas, ¿no? Tomarme un helado de sal en un sitio. En otro sitio, no sé, que ver la puesta de sol desde la playa de Setoda. Eso es. Bueno, se nos ha parado la cámara porque nos enrollamos mucho, así que voy a seguir más o menos por donde creo que me he quedado. Estábamos hablando de la puesta de sol de Setoda. Sí, exacto. Yo estaba revisando un poco, ¿no? Cómo organizar esa excursión por la Shimanami Kaido. Y me di cuenta que había muchas cosas que quería ver, que quería hacer, así que no era factible hacerlo en un día. Aparte de que eso necesitas para hacerlo en un día tener un poco más de forma física, ¿no? Con la bicicleta. Y no, íbamos con Eric, no era factible, ¿no? Entonces decidimos dejarlo para otra ocasión, hacerlo con más calma en otra ocasión, hacerlo bien hecho. Así que nos subimos a un autobús. Hicimos la Shimanami Kaido, pero en autobús. Y llegamos a Onomichi, que fue una maravilla. Una maravilla, sí. Tiene un montón de templos en las colinas. De hecho, tienen un recorrido por todos los templos, que es una pasada. Tenemos fotos ya procesadas, pero todavía tenemos los contenidos pendientes. Tienen también un ramen típico de allí que es muy curioso. Muy curioso. Porque lleva mollejas de ternera, creo que eran. Es muy extraño. Estaba muy bueno. Estaba bueno, pero es un poco extraño. Sí, la combinación de sabores era un poco rara. Pero yo lo disfruté, estaba muy bueno. Y bueno, hicimos una excursión también muy bonita que fue ir al castillo de Himeji. Oh, es verdad. Habíamos estado en el castillo de Himeji varias veces. En varias ocasiones. Pero bueno, desde la reapertura del castillo, después de tantos años que había estado en cubierto. Exacto, no habíamos vuelto, ¿no? Entonces volvimos y hicimos también una visita un poco especial, porque mucha gente que viaja a Japón y va al castillo de Himeji, sale de la estación, como te encuentras el castillo de Himeji justo al fondo de la avenida principal, lo que haces es tiras recto y te metes en el castillo y cuando terminas de verlo te vuelves a la estación, ¿no? Y decidimos que queríamos ver un poquito más de los alrededores del castillo, porque hay parques y hay lugares donde se tienen vistas preciosas del castillo, que podéis comprobarlo en las fotos de Japonismo, que seguramente mucha gente pues no tiene esas fotos tan bonitas porque no se ha tomado ni siquiera la molestia de darse una vuelta alrededor. Bueno, esto fue básicamente el viaje de Hanami de 2018. Y luego volvimos en verano. En verano fue un viaje fantástico. Maravilloso. Estuvimos otra vez por Tohoku, que sabéis que nos encanta. Nos pegamos una paliza tremenda. Hicimos parecido a 2012 en el sentido de que empezamos por Tohoku viendo varios sitios de Tohoku y luego acabamos en Tokio, ¿no? Ya un poco más, en teoría, relax. Pero, ¿qué hicimos durante estos días de Tohoku, Laura? Bueno, empezamos por Koriyama, que básicamente es porque es donde hay estación de Shinkansen. Nos bajamos ahí y pasamos la primera noche, digamos, de jet lag ahí, pero aprovechamos un poco la tarde. Había algunas cositas interesantes que ver en Koriyama. No es probablemente un destino que os digamos, tenéis que ir, tenéis que conocerlo, pero si tenéis medio día libre y estáis por la zona, por ejemplo, pues puede merecer la pena. Exacto, lo que hicimos nosotros de llegar con todo el jet lag, llegamos al hotel, les dimos tanta pena que a la media hora de estar ahí esperando medio muertos, nos dieron la habitación media hora todavía antes. No era la hora de poder entrar en la habitación. No era la hora en la que podías entrar. Descansamos un poquito, recuerdo que nos echamos una siesta porque no podíamos más. Y luego sí que nos pusimos el despertador y dijimos, no, venga, no podemos quedarnos Pero aquí, es curioso porque Koriyama no salen los destinos normalmente, porque no es verdad que no tiene mucho, pero tiene un par de templos muy bonitos. Y además tiene un mirador que está en el récord Guinness, porque es el mirador, ¿qué era? Tiene el planetario más alto del mundo.
Hay un planetario y justo al lado tenemos un mirador. El mirador da las vías del tren, puedes ver el Shinkansen desde arriba. Exacto. Es súper Evidentemente chulo, hay miradores más altos en Japón, ¿no? La propia Skytree. Sí, pero y la ciudad no tiene nada. no tiene nada, pero sí, oye, si está abierto el planetario, ¿no? Y queréis ir, pues sabéis que encima estáis en el más alto del mundo. Está bien. Luego desde ahí nos fuimos a Aizu-Wakamatsu, que me La encantó. ciudad de los samuráis. Fue un día muy Fantástico. completo. Tenéis vídeo aquí, post en la web. Hicimos kendo, tuvimos una cena con geisha también, de alta cocina japonesa maravillosa. Visitamos el castillo, visitamos la antigua escuela de los hijos de samuráis. Visitamos un jardín también Visitamos precioso, el jardín, tomamos un té verde, bueno, Aizu-Wakamatsu nos encantó. Maravilloso. De Aizu-Wakamatsu nos fuimos a Kitakata. Que es una de las capitales del ramen de Japón. Es poco conocido, ¿no? Mucha gente conoce el ramen de Sapporo, conoce el ramen de Hakata. Y en cambio el de Kitakata como que no se conoce tanto. Bueno, pues nosotros sí lo queríamos ir a Kitakata porque queríamos comer ramen. Era lo único que nos importaba. Casi. Y bueno, hicimos, también tenéis vídeo por aquí, hicimos una excursión muy chula. Una excursión muy chula, también una excursión de día genial si estáis por la zona. Sí, me gustó mucho. Luego miro las notas. Nos fuimos a Morioka. Morioka es una ciudad que habíamos visto en agosto de 2012. Cuando estuvimos viendo el festival Sansodori, y además justo esta vez también coincidía que también era el festival. Pero esta vez teníamos un poquito más de tiempo para disfrutar de la ciudad, además de ver el festival. Y la verdad es que la ciudad también es una excursión de día muy más chula. Que interesante, ¿no? Tiene algunos templos que son espectaculares, pero también edificios de estos que nos gustan a nosotros, del finales del periodo Edo, principios del periodo Meiji, ¿no? De cuando Japón cambió tanto, que son preciosos. De hecho, tenemos un itinerario ya preparado que compartiremos en la web pronto. Seguro que os va a encantar. Merece la pena. Y luego de Morioka nos fuimos al lago Tazawa. Bueno, nos fuimos a la zona de Senboku City. Sí. ¿No? Que bueno, está por ahí, más al norte todavía de la zona de en Tohoku, y vimos la garganta de Akigaeri. La garganta de Akigaeri, vimos el lago Tazawa. Vimos Newto Onsen. Que son un onsen mixto en la prefectura de Akita. De los pocos mixtos que hay en Japón. Y también cogimos un trenecito leré. Trenecito leré significa un tren local como cutrecillo. Sí, la línea Nairiku. Y acabamos en Kakunodate. Acabamos en Kakunodate, una ciudad famosa por su barrio de samuráis, que Exacto. Hay decenas de antiguas residencias de samuráis, que es espectacular. Y en muchas de ellas se puede entrar porque han sido restauradas, se puede ver cómo vivían los samuráis, además, algunas son museos. Kakunodate, las fotos no le hacen justicia, los vídeos no le hacen justicia. No. Cuando estás paseando por ahí ves ¿no? Todo. Sí, la calle principal donde están las casas de samuráis es una maravilla, pero ves las fotos o los vídeos no dicen tanto. Y no dice mucho, ¿no? Pero cuando estás ahí, ¿no? Es como la cantidad de historia que tienes a tu alrededor, ¿no? Y todo tan bien conservado. La verdad es que merece mucho la pena. Es otra excursión que os recomendamos. Sí, en Kakunodate, de hecho, nos alojamos en la casa de una pareja, unos abuelillos. Unos abuelillos que tienen su huerto y demás. Y bueno, su jardín de bonsái. Y su jardín de bonsái, exacto. Era aficionado. Y nos fuimos a Tsuruoka. Nos fuimos a Tsuruoka porque nuestra idea era explorar la zona de Dewa Sanzan, o las 3 montañas sagradas de Dewa. Otra de las peregrinaciones más interesantes de Japón. Espectacular. Tenemos que escribir de ello. Tenemos un montón de fotos de la zona y la verdad es que es una pasada. La espiritualidad que se respira ahí es brutal. Además, tuvimos la suerte de ir cuando había visita nocturna a uno de los templos de la peregrinación, el primero de ellos, el más importante. Y entonces pudimos verlo tanto de día como de noche, viendo además peregrinos que llegaron de noche, ¿no? Pues para hacer sus rezos, y fue una pasada. Muy bonito. Pero bueno, Tsuruoka como ciudad nos sorprendió también. Mucho. No teníamos nada planeado para Tsuruoka. Era un poco como el punto de acceso a Dewa, ¿no? Exacto. A las 3 montañas de Dewa. Y era como, bueno, pues tenemos el hotel aquí y luego de aquí nos movemos para otro lado. Y la verdad es que a pesar de que una tarde nos llovió lo que no está escrito. Sí, porque hubo grandes lluvias en Japón. Que de hecho nos afectaron al día siguiente. Siempre nos pasan cosas. Sí. Por la mañana hacía un sol, un día precioso después de esas lluvias.
Y disfrutamos muchísimo de una visita a la ciudad que ya la tenemos también medio organizada en la web. Hay lugares que son espectaculares y que Muy estamos bonito. deseando hablaros de ellos, Sí, porque creemos no que es- os van a encantar, y si estáis también por esa zona, pues es una visita diferente, que merece mucho la pena y que poca gente hace realmente. Totalmente, totalmente. Así que disfrutamos mucho de Suruoka, pero al llegar a la estación para Venga, haz irnos... tú el batallita time esta vez. Batallita time. Cuéntalo. A ver, cuento. Disfrutamos mucho de Suruoka, pero al llegar a la estación nos dimos cuenta de que todos los trenes estaban cancelados. No había trenes ni para un lado ni para el otro. Y teníamos que ir hasta Senami Onsen. Teníamos que ir hasta Senami Onsen porque además solo nos alojábamos una noche en Senami Onsen antes de ya irnos para Tokio Exacto. y pues terminar nuestro viaje. Entonces era, ¿qué hacemos? O nos quedamos en Suruoka una noche, busca un hotel en Suruoka. Y luego que los trenes funcionen al día siguiente. Claro, que los trenes funcionan al día siguiente para llegar a Niigata, para de Niigata ir a Ir a Tokio. Tokio. Bueno, al final decidimos, mira, las cosas están para hacer locuras a veces. Sí. Y después de hablar con 4 taxistas, porque ninguno quería, conseguimos un taxista que nos llevara a Senami Onsen. Pero bueno, es que claro, estamos hablando de un trayecto en taxi de 1 hora y 20 que nos costó unos 30.000 Da igual, yenes, no lo pensemos. 280 euros, No una me cosa lo así, digas. una locura, pero fue la posibilidad, o sea, nos dio la posibilidad de llegar a Senami Onsen. Si hubiéramos estado en un sitio mucho más lejano, ni siquiera hubiéramos podido hacerlo. Así que dentro de lo que cabe, pues ni tan mal, ¿no? Y bueno, Senami Onsen ya está en la prefectura de Niigata, ¿no? Mirando hacia el mar de Japón, y se dice pues que tiene una de las puestas de sol pues más bonitas de todo el país. Se dice, no os lo podemos Tenemos fotos confirmar o bonitas, sí, pero estaba bastante cubierto el cielo. Sí, De todas maneras, ya veréis las fotos. Yo creo que más o menos han quedado bastante que bien. sí, pero fue una pena Sí. pena porque después de todo el esfuerzo de llegar hasta ahí, pues bueno. Pero bueno, es otro de esos sitios de onsen que a nosotros nos encanta. Sí, y además estuvo muy relajado, estuvimos sentados en la playa charlando tranquilamente, teníamos las cámaras puestas. Sí, te lo tomas con Y mucha calma, lo estábamos con disfrutas. mucha calma, relax. cenamos ahí gastronomía típica, luego onsen, relax. Estuvo genial. Estuvo muy muy bien, pues para terminar, los días previos habían sido Pero muy intensos. luego nos fuimos a Murakami, que es ¡Ay, otra de cierto! nuestras visitas favoritas de Es este verdad, viaje. es No me verdad. digas, no te puedes Sí. no acordar, es una de las capitales del salmón en Japón. Y Murakami fue... Y nos hemos dejado una cosa, ¿Qué nos hemos dejado? Sakata. Sakata, es Nos verdad. hemos dejado Sakata, que también estuvimos en Sakata, fue una sorpresa monumental. Sí, fue una Porque- visita rápida, también de día. Sí, lo que hicimos fue contratar un taxi turístico, que es un Sí. servicio que se está poniendo Se muy está de moda poniendo de moda en Japón, muchas ciudades japonesas, exacto. que para visitas más o menos rápidas y no quieres alquilar coche, Exacto. no quieres estar tú pendiente del coche, básicamente pues tienes un taxi durante 2 horas, 3 horas, lo que sea, y el taxista es el que te va llevando a todos los Además, lo bueno es eso, que los taxistas saben los sitios que merecen la pena en la ciudad, con lo cual a veces, incluso aunque no hables el idioma, tú lo contratas y el taxista ya, durante las 2 o 3 horas que has contratado, te lleva a los puntos más bonitos de Sí, la ciudad. normalmente hay un itinerario, Hay un itinerario, y sí. si tú quieres cambiar algo, pues lo puedes decir. Se puede, ¿no? pero vamos, si no, hay un si más. no, tampoco hace Y falta. en Sakata hicimos eso y fue una sorpresa, Sakata. sitios Tenemos muy post pendiente, interesantes. es súper chulo. Pero lo que decías de Murakami fue una sorpresa. Es una Yo me declaro maravilla. fan absoluta de Murakami. Una ciudad preciosa, relativamente pequeñita, fácil de visitar caminando, tiendas. Además, es que en Murakami es típico que las tiendas abran los salones, porque muchas tiendas están construidas, ¿no? En antiguas casas del periodo de Edo. En antiguas casas. Entonces la gente sigue viviendo en esas casas y en la parte que da a la calle es donde tienen la tienda. Pero permiten que la gente pase a ver el salón de su casa, que es como, madre mía, ¿no? Los salones están abiertos, luego hay varios festivales en los que además, o sea, el salón Se está decoran abierto y se de decoran de formas. manera especial, pero Pero están normalmente abiertos. tú puedes pedir, ¿no? Decir, ¿puedo entrar? Así ¿Puedo sí, entrar al pasa, salón? pasa, Sí, pasa. sí, y están encantados Y además tú de puedes que ver, pues claro, de que la vayáis. casa por dentro, ¿no? La arquitectura tradicional. Es Y si una ya están maravilla. encantados de que lo veáis, ¿no? De que lo vean los turistas japoneses, imaginaos cuando encima eres un turista de fuera de Japón, ¿no? Que Murakami no está muy llena de turistas de fuera de No. Japón. Encima les encanta porque dicen, qué maravilla, ¿no? Ha venido gente de España, de México, de Argentina y vienen a ver, ¿no? Murakami y los salones de nuestra casa y les encanta. Y en Murakami está a que 1 hora de Niigata, Está ¿no? a 1 hora de Y Niigata. Niigata está conectado por Shinkansen con Tokio, me refiero Exacto. que no es
tan difícil llegar. Y como ¿no? decíamos, es una de las capitales del salmón en Japón, con lo cual hay restaurantes. Estuvimos comiendo en uno, que es muy curioso, donde tienes diferentes tipos de menú degustación, que van desde 3 platos, todos ellos a base de salmón, evidentemente, hasta creo que eran 30, ¿no? Y vas Sí, subiendo, no me vas acuerdo, subiendo. sí. Tú vas pagando un poco más, claro, en función de cuántos platos quieres ir añadiendo al menú. Y tienes el salmón preparado de montones de maneras diferentes y riquísimo. O sea, si os gusta el salmón, os recomendamos Murakami. Fue una de las grandes... Bueno, todo el viaje me gustó mucho. Sí, toda esta parte de Tohoku Niigata. Es un destacado de decir, realmente merece, Sí, la pena merece la pena ir, ¿no? Y tenemos muchas ganas de ponerlo en la web. Y yo tengo un vídeo preparado, pero no está acabado todavía. Bueno, pues poco a poco. Y luego, el penúltimo viaje, digamos, sería el de Luis. Sí, ¿Tú estuve estuviste? en octubre en Shikoku otra vez, pero en la parte de la prefectura de Hime, es decir, Matsuyama, Osu, Uchiko, Imabari. ¿Por qué? Ay, no hemos dicho que cuando estuvimos en Shikoku estuvimos en todos estos sitios. Claro, Se nos ha olvidado esto ya completamente. estuvimos también en estos sitios en el Sí, pero Hanami no- de 2018. no los hemos mencionado, hemos hemos mencionado. mencionado Matsuyama. Fijaos cómo es que tenemos nuestra libreta con la chuleta de las cosas que hemos visto y aún así se nos han olvidado cosas. Madre mía, qué desastre. Es que hemos visto mucho. Pues bueno, este viaje de octubre, el objetivo principal era participar en la Cycling Shimanami, que es un evento que se hace una vez cada 2 años y que recorre en bici la ruta Shimanami Kaido, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pues solo ida, ¿no? Hacértelo entre Imabari y Onomichi, o entre Onomichi y Imabari, hay ida y vuelta. Hay varios. Hay varios, ¿no? Sí. Nosotros hicimos uno de unos 30 kilómetros, que es apto como para familias y demás, ¿no? No es una competición, no se busca hacer una gran marca. Ninguno de los Ninguno de los circuitos. recorridos, exacto. No es una competición, de hecho no hay marcas, no se cronometra nada, no te dan información de marcas. No, lo importante es pasarlo bien y disfrutar de los paisajes, etcétera, ¿no? Y estuvimos allí y os lo hemos contado en un post súper extenso donde os damos toda la información para hacer la Shimanami Kaido, ahora sí, en bicicleta, ¿no? Lo que no pudimos hacer en abril de 2018, pues en octubre sí que lo hicimos, ¿no? Y tenemos toda la información, además, vivida de primera mano. Y bueno, pues también aprovechamos pues para disfrutar un poco de la gastronomía de la región, ¿no? En Imabari es muy típico el yakitori, ¿no? Que se hace de una manera un poco especial, que también os lo contaremos, porque estuvimos en un restaurante muy interesante, estuvimos en Dogonsen otra vez, en una bodega de sake que tiene un restaurante al lado y que tenía unos sakes que estaban buenísimos. Ay, qué bueno. Y bueno, ¿y qué toca? ¿En qué estamos ahora, Laura? Y ahora mismo estamos en Japón, aunque no lo parezca. No lo parece, ¿verdad? Parece así todo Parece esto- casa esto, ¿no? Parece casa. Parece que estamos en Málaga. Bueno, realmente si Estamos nos en seguís Japón. por redes, volvemos al inicio del vídeo como hace 4 horas, ¿no? Hace Más o 4 menos. horas atrás sí estábamos. Pues, y en este viaje estamos visitando sitios que no hemos pisado en muchos años, ¿no? Sitios que Teníamos- visitamos en el viaje de 2007. o que habíamos estado de pasada y que no habíamos podido disfrutar más. Sobre todo como sitios son- donde queremos rehacer fotos, ¿no? Porque queremos que las fotos de la web pues siempre sean las mejores posibles. Entonces Así son que hemos estado en Miyajima, Miyajima, hemos estado en Hakone, Hakone. y ahora estamos en Tokio. Sí, a 1 de enero. Estamos en Tokio, Estamos ¿no? en El 1 de Tokio. Hemos enero. pasado fin de año en Tokio. Y de hecho, hoy que es 1 de enero, pues ¿qué se hace a principios de año en Tokio con el año nuevo? Pues se come soba. ¿Ah, sí? Y de hecho vamos a cenar soba esta noche. O sea, ¡Ay, es verdad! Es verdad. ¿eh? No me acordaba que teníamos esto planeado. Exacto. En realidad no tenemos soba esta noche porque esto lo estamos grabando antes de que ocurra, pero bueno. Me estoy haciendo un lío. esto es un lío. Bueno, nos hemos enrollado. Y vamos a ir a Tokyo Disney Sea. La idea es ir a Tokyo Disney Sea, sí. 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 Ah, sí. Y tenemos una excursión súper chula. El nivel de chistes está bajando, pero... Sí, Disney, sí. Tenemos una excursión planeada súper chula, pero no vamos a decir nada No. hasta que volvamos. Es otra excursión de estas Bueno, a lo mejor frikis. la habéis visto ya por las redes sociales. Seguramente, pero sí. Sí. Sí, Disney sí. Nos encanta hacer excursiones frikis, es verdad, ¿no? Y es verdad que... Pero tengo muchas ganas. Ahora que cuando estamos grabando este vídeo, que evidentemente es antes del viaje, tengo ya la excursión planeada y tengo muchísimas ganas de hacerlo. Así que si nos habéis leído en redes sociales, probablemente sepáis si nos ha salido bien o no, si ha sido guay o no. Exacto. Tenéis la respuesta. Ya lo veremos, lo Vosotros sabremos. tenéis la respuesta antes que nosotros. Sí.
Exacto, esto es como muy raro, ¿no? Esto es como viajar en el tiempo. Una Como cosa... Inception extraño, no Sí, sé, una cosa extraña. algo así. Bueno, Así que nada, pues nos hemos enrollado un montón, pero al final es que es eso, son 13 años. Nos apetecía hablar de estos 13 años, tanto desde la parte de la web propiamente dicha como de nuestra la parte historia personal. relacionada con Japón, ¿no? Porque son 13 años que precisamente haciendo este ejercicio, ¿no? De contaros un poco qué han dado de sí, nos damos cuenta de que es que Japón ha sido una parte súper importante de estos últimos 13 años, ¿no? O sea, si quitamos Japón de la ecuación, ¿no? Es que nuestras vidas se quedan cojas. Hay mucha gente que nos dice, pero podéis viajar a otros lados. Es como, a ver, viajamos a otros lados. Lo que pasa es que no lo contamos No en lo japonismo. contamos en japonismo, Claro. porque japonismo es Japón. Es Japón. Y dos, disfrutamos mucho viajando a Japón. Bueno, pues eso. Gracias por vernos el vídeo, sobre todo este que ha quedado tan largo, pero sobre todo gracias por estos 13 años de compañía, porque han sido muy importantes para nosotros. Y si miramos un poco dónde estamos hoy, bueno, hoy estamos en Japón, en realidad no, pero me refiero dónde estamos, ¿no? A nivel del proyecto japonismo, realmente se puede decir que estos 13 años hasta aquí han sido solamente casi el comienzo. El inicio, yo iba a decir el inicio, un poco el Pero hasta todo lo casi- bueno viene a partir de ahora, yo diría, ¿no? Casi. Sí, tenemos muchos proyectos para 2019, pero bueno. Bueno, habrá que ver cuántos, cuando hagamos luego el vídeo de lo mejor de 2019, ¿no? Habrá que ver cuántos de estos proyectos hemos podido hacerlos y cuántos no. Pero bueno, algunos saldrá seguro. Seguro. Así que feliz año otra vez, gracias por estar ahí y feliz cumpleaños a nosotros. ¡Yay! Adiós. Adiós. Hello, secret camera. Venga, nos vemos otra vez. Joder, hemos estado 40 años. No, si me salía mal, iba a decir otaño. De todo. ¿Qué más te me de todo? Su puta madre. Venga, va.